Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 42. Punto de vista en tercera persona. Kota. ¿Dónde está Kota? La voz de Mandalay se quebró en medio del caos. Su habitual calma se había desvanecido. Giró sobre sí misma frenéticamente, escudriñando el bosque en llamas con la mirada, con la voz temblorosa por el pánico. Que alguien lo encuentre, ahora. Midoriya se quedó paralizado a mitad de camino, conteniendo la respiración. Permaneció de pie entre los escombros, aferrando con manos temblorosas los retorcidos restos metálicos de dos centinelas Ultron destruidos. La voz de Mandalay resonó en medio de la confusión de la batalla como un cuchillo. Abrió los ojos de par en par. Seguro que sigue en la montaña. Gritó Midoriya con voz tensa y urgente. Sin dudarlo, apartó de un empujón a los centinelas maltrechos. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras un rayo verde iluminaba el cielo a su alrededor. En un instante, desapareció de la vista, dejando solo una ráfaga de viento y un destello de luz esmeralda mientras se abría paso a través del bosque, esquivando disparos láser, saltando entre árboles que se derrumbaban y sorteando la tormenta de destrucción que los rodeaba. Por todas partes, los sonidos de agonía y desesperación llenaban el aire. Gritos de dolor, súplicas de auxilio, el estruendo ensordecedor de las explosiones que ahogaban las voces. El humo cubría el cielo y el aire estaba impregnado del olor metálico de la sangre y los circuitos eléctricos quemados. Mientras tanto, las manos de Momo temblaban violentamente, manchadas de mugre y sangre, mientras presionaba una palma sobre el pecho inmóvil de Tonji. Su rostro era un desastre de lágrimas secas, polvo y desesperación. Sus labios se movieron en un susurro que apenas se oía por encima del crepitar del fuego lejano. Rezaba para que el genio imposible que los había salvado una y otra vez pudiera salvarse a sí mismo ahora. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Y entonces, lo sintió. Un pulso. Débil, pero ahí estaba. Abrió los ojos de golpe, incrédula. Tonji. Susurró. El leve latido se hizo más fuerte. Entonces, de repente, los ojos de Tonji se abrieron de golpe, brillando con un rojo intenso y antinatural. Su cuerpo se incorporó bruscamente con precisión mecánica, como una máquina que se reinicia. Se incorporó jadeando y miró al cielo con furia, con el rostro contraído mientras levantaba dos dedos medios. ¿Qué demonios quieres decir con que madure? Gritó, con la voz ronca de rabia. Madure tú, imbécil. Dices que el mundo no gira a mi alrededor. Soy Tony Stark, maldito. Antes de que pudiera decir nada más, Momo se abalanzó sobre él, le agarró la cara con ambas manos y le presionó los labios contra los suyos, interrumpiendo su diatriba a mitad de frase. El mundo pareció detenerse por un instante. Todos los hombres a la vista se quedaron paralizados como estatuas, con la boca abierta. Con los ojos muy abiertos y el rostro enrojecido, se quedaron mirando la increíble escena. Momo ya lloró besando a Tony Stark como si su vida dependiera de ello. Tony parpadeó sorprendido, y poco después su cerebro reaccionó. Levantó la mano, primero hacia su barbilla, con delicadeza, para tranquilizarla, y luego extendió la otra más allá de ella, mientras metal líquido brotaba de su palma. Una esfera pulsante de energía electromagnética violeta se encendió en su mano, tiñendo el campo de batalla con un resplandor fantasmal. Al instante, todos los centinelas de Ultron en el aire se congelaron. Sus motores fallaron y sus ópticas parpadearon. Los dedos de Tony se cerraron lentamente en un puño, y uno a uno, los centinelas se desplomaron, chillando mientras sus cuerpos metálicos se plegaban sobre sí mismos como latas de refresco. Entonces llegó la erupción. Masiva, deslumbrante, pintando el cielo con llamas que se dispersaron como fuegos artificiales. Aizawa, normalmente imperturbable, permanecía boquiabierto, con la bufanda colgando a sus costados. Sus ojos cansados reflejaban las brasas ardientes que caían a su alrededor. Cuando Momo finalmente se separó, se desplomó contra Tony, abrazándolo fuertemente por el cuello. Su voz temblaba mientras sollozaba sobre su hombro. Pensé que te había perdido. Tony soltó una risita y le acarició la nuca. ¿Cómo me llamo? Preguntó suavemente. ¿Qué? Tartamudeó, sin comprender. Mi nombre completo, joder, repitió, con una sonrisa asomando en sus labios. Tony Stark, logró decir Momo, riendo a medias entre lágrimas mientras los recuerdos la inundaban. Sus inventos imposibles, su genio temerario, su voluntad imparable. ¿Y recuerdas lo que eso significa? Dijo Tony, poniéndose de pie, todavía sonriendo como un hombre que acaba de escupirle a la muerte en la cara.
Momo soltó una risa temblorosa mientras permanecía a su lado, secándose las mejillas. El hombre que convirtió sueños e imaginación en realidad, dijo, repitiendo sus propias palabras. Bien hecho, chica. Dijo Tony con calidez, secándose la última lágrima con el pulgar. Así que ya deberías saber que a un hombre como yo no se le mata tan fácilmente. La muerte es solo un producto de la imaginación. Esa no es la realidad que yo concibo, así que no se hizo realidad. Nota del autor. Capítulo 77. La besó en la frente antes de pasar junto a ella, quitándose la camisa desgarrada y manchada de sangre mientras se giraba para mirar a la multitud atónita. A pesar de que el agujero aún brillaba débilmente en su pecho, extendió los brazos y sonrió. ¿Y bien? Gritó por encima del crepitar de las hogueras. ¿Dónde está mi maldita fiesta de bienvenida? Tonji. El coro resonó con incredulidad y alegría. Mina y Toru corrieron hacia él primero, con lágrimas surcando sus rostros, pero antes de que pudieran alcanzarlo, una mancha borrosa pasó junto a ellos, casi derribándolos. Hermanito. Kaminari y Kirishima se abalanzaron sobre Tony, derribándolo al suelo en medio de una mezcla de risas y lágrimas. ¡Wow! Gritó Tony entre risas, completamente sorprendido cuando los tres cayeron al suelo. Vale, tranquilos, mis costillas se han desconectado, denles un segundo para que reaparezcan. El sonido de la risa, una risa genuina y espontánea, finalmente rompió el humo y el fuego que aún persistían. Por primera vez desde que comenzó la batalla, la esperanza volvió a sentirse real. Vale, ya lo entiendo. Quítense de encima, bichos raros. Tony gruñó, retorciéndose bajo los dos desastres emocionales que se aferraban a él, con cara de disgusto. Kirishima y Denki se incorporaron a regañadientes, sorbiéndose la nariz mientras se secaban las lágrimas. Ambos miraron a Tony con los ojos enrojecidos y expresiones que oscilaban entre el alivio y la incredulidad. Hermano, pensábamos que habías muerto. Dijo Kirishima, con la voz quebrándose mientras nuevas lágrimas le brotaban de los ojos. Le temblaban los labios a pesar de sus intentos por sonar sereno. Sí, no mola nada. Añadió Denki, con su habitual sonrisa convertida en un ceño fruncido, algo inusual en él. No nos asustes así otra vez. Su voz temblaba de emoción. Durante unos segundos, ambos permanecieron sentados en silencio, con los ojos brillantes. Luego, como si la represa emocional se hubiera roto de nuevo, se abalanzaron simultáneamente sobre Tony y lo envolvieron en un abrazo asfixiante. Uf. Gimió Tony mientras lo volvían a atraer hacia sus brazos, con el rostro contraído en una fingida agonía. Para que quede claro, quiero que sepan perfectamente que ustedes dos se están comportando de forma increíblemente gay ahora mismo. Cállate, hombre. Ladró Denki, con la voz amortiguada contra el hombro de Tony. Estábamos de luto por ti. Déjanos disfrutar de esto. Su tono era mitad enfadado, mitad avergonzado. Kirishima asintió furiosamente en señal de acuerdo. Sí, no puedes simplemente morir y esperar que nos lo tomemos con calma. Tony puso los ojos en blanco y abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la voz seca de Aizawa interrumpió el momento como un látigo. Ya basta, ustedes dos, dijo, con voz cansada pero ligeramente divertida. Su bufanda humeó con la brisa mientras se acercaba. No sabemos la gravedad de las heridas de Tony. Tienes razón. Exclamaron Denki y Kirishima al unísono, apartándose de Tony tan rápido que parecían haber recibido una descarga eléctrica. Retrocedieron tambaleándose, aterrorizados de haberlo lastimado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Kirishima rápidamente, arrodillándose de nuevo junto a Tony, pero dudando en tocarlo. Tony gimió mientras se incorporaba, frotándose la nuca con una mano. Aparte de una rabia profunda, ardiente y asesina, preguntó secamente. Asustado. Aizawa parpadeó, sorprendido por la inesperada sinceridad. Eso es, comprensible, comenzó con cautela, cruzando los brazos. Lo que acabas de pasar. Oh, no, interrumpió Tony, haciendo un gesto de desdén con la mano. Lo has entendido todo mal. ¿Una puñalada en el corazón? Por favor. Eso es cosa de martes para mí. Aizawa frunció el ceño. ¿Entonces qué? Tony señaló hacia arriba, su expresión pasó del sarcasmo a la genuina preocupación. Eso. Todos siguieron su mirada hacia el cielo envuelto en la tormenta. Las nubes se agitaban violentamente, un torbellino de truenos y electricidad giraba en patrones antinaturales. Rayos rasgaban el firmamento, tiñendo el campo de batalla con extraños destellos de luz blanco azulada. La habitual bravuconería de Tony flaqueó. Encogió ligeramente los hombros y se frotó la nuca con una risa nerviosa.
Conociendo a Melissa como la conozco, y teniendo en cuenta las películas que le acabo de enseñar, puedo afirmar con seguridad que no se está tomando bien este pequeño incidente. Mina parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir con, que no lo estoy tomando bien? Tony hizo una mueca, mirando a cualquier parte menos al cielo. Se está volviendo loca, dijo secamente. Una locura total, como si fuera el fin del mundo. Dudó un momento, su voz se convirtió en un murmullo avergonzado. No tengo ni idea de cómo calmarla ahora mismo. Hubo una pausa larga y pesada. El viento aullaba entre los árboles, y el leve zumbido de la electricidad estática resonaba en el aire. Finalmente, Tony añadió en voz baja. En este momento me da un poco de miedo, acercarme a ella. Todos se giraron para mirarlo en un silencio colectivo. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se entreabrieron ligeramente. Incluso Aizawa parpadeó 2 veces, demasiado atónito para reaccionar de inmediato. Ultron y Melissa se enfrentaron en una tormenta de luz cegadora. Sus cuerpos se redujeron a estelas de energía que atravesaban el cielo oscuro. Una ardía con un furioso resplandor rojo, la otra palpitaba con un azul eléctrico intenso. El aire a su alrededor rugía al chocar el calor y los relámpagos, que se propagaban en violentas ondas que sacudían los cielos. Un lado ardía como el corazón de una estrella, el otro tronaba como una tormenta furiosa hecha realidad. Cada impacto entre ellos desataba ondas expansivas que destrozaban el sonido y la luz por igual. La tierra temblaba bajo el embate. El brazo de Ultron se transformaba en un sable de plasma a mitad del golpe, con un filo tan incandescente que el aire se distorsionaba y silbaba a su alrededor. Cada golpe dejaba estelas de aire fundido y distorsión al chocar contra el enorme hacha de Melissa, cuyas chispas se dispersaban como lluvia de fuego. Gracias a los protocolos de combate adaptativos integrados en su armadura, Melissa manejaba el arma como si hubiera nacido para ello. Cada movimiento era preciso, brutal e implacable. Su traje respondía a cada pensamiento, a cada latido, amplificando su fuerza. Sus ojos brillaban con un resplandor relámpago mientras la furia corría por sus venas. Con un grito de guerra que sacudió la tormenta, Melissa descargó su hacha con un tajo vertical, atravesando el brazo de plasma de Ultron y enviándolo a volar por los aires. Ultron giró en pleno vuelo, estabilizándose con propulsores que rugían como motores a reacción. No eres el único que ha mejorado desde nuestro último encuentro, dijo con frialdad. Su extremidad cercenada comenzó a regenerarse. Nanobots brotaron, tejiendo metal y circuitos hasta que su brazo quedó completo de nuevo. Pero mientras ese brazo se regeneraba, el desmembrado que había caído al suelo comenzó a temblar y a brillar. Nanobots surgieron como una marea metálica, entrelazándose hasta que otro Ultron se puso de pie, idéntico al primero. Melissa apretó los dientes, su furia resonando por encima del trueno. Me importa un carajo. Gritó. Te gustan tanto los meteoritos, ¿verdad? Pues haz como uno. Córtate y quémate. Blandió su hacha en un amplio arco, invocando un rayo que partió el cielo en 2. El impacto dio de lleno en Ultron, lanzándolo hacia abajo como un cometa llameante. El impacto que siguió fue catastrófico. Una onda expansiva que arrasó árboles, calcinó la tierra y esculpió un enorme cráter en el paisaje. Ultron yacía en el centro, partido limpiamente por la mitad. Por un instante, reinó el silencio. Luego, ambas mitades comenzaron a moverse. Desde un lado, nanobots se arrastraron hacia arriba, reconstruyendo la parte superior de su cuerpo. Desde el otro, se arrastraron hacia abajo, formando de nuevo la parte inferior. Momentos después, 3 Ultrons se alzaban en el cráter humeante, moviéndose todos en una inquietante sincronización. Sus voces se fusionaron, resonando en armonía mecánica. He superado los meteoritos, dijeron al unísono, elevándose en el aire. Sus ojos brillaron con un rojo intenso mientras continuaban. He comprendido algo por muy brillante y magnífica que sea la caída de un meteorito, se extingue en un instante. Yo no. Melissa surcaba los aires con su hacha, cortando a un Ultron tras otro, pero por cada uno que destruía, 2 más parecían surgir de los restos. Como una hidra mecánica, se multiplicaba sin cesar. Solo brillan una vez, dijeron todos los Ultrons al unísono, uniendo sus voces en un coro atronador. Pero yo no. No soy una chispa fugaz, sino un evento cataclísmico. Soy la tormenta que le sigue. Soy el fin que se avecina. Ahora, docenas de Ultrones flotaban en formación sobre ella, sus brazos brillaban al rojo vivo con el plasma que se acumulaba. Melissa cayó al suelo, rodeada y superada en número. En perfecta sincronía, los Ultrons extendieron los brazos y declararon: soy un desastre natural.
1000 rayos de plasma abrasador se abalanzaron sobre ella, convergiendo desde todas direcciones. No hubo tiempo para esquivarlos. En lugar de retroceder, Melissa invocó su martillo junto con su hacha, sujetando ambas armas con fuerza. Con un rugido furioso, las estrelló una contra la otra. La colisión desató una onda expansiva con forma de cúpula gigante que se expandió hacia afuera con un estruendo ensordecedor. La cúpula reflejó los haces de plasma en todas direcciones. El cielo se iluminó mientras rayos atravesaban el ejército de Ultron. Algunos se desintegraban instantáneamente en nubes de nanobots fundidos, otros se fragmentaban solo para reformarse segundos después. El campo de batalla se convirtió en un caleidoscopio de destrucción, relámpagos y renacimiento. Una guerra de creación y aniquilación sin fin, y en su centro se alzaba Melissa, inquebrantable, ardiendo con la furia de una tormenta encarnada. Desastres naturales. La voz de Ultron resonó en el campo de batalla, cada sílaba vibrando en el aire. El propio sistema de filtrado de la madre naturaleza. Los indignos mueren, y los que quedan reconstruyen. Más fuertes, más inteligentes, más resistentes. Todos los Ultrons en el aire se lanzaron al unísono, convergiendo sobre Melissa como una tormenta metálica. Decenas de ellos la embistieron a la vez, atacándola desde todos los ángulos, sepultándola bajo una montaña retorcida de acero y circuitos. Incluso mientras la inmovilizaban, sus voces no cesaban. Docenas hablaban en perfecta sincronización, un inquietante coro metálico. ¿Sabes cuál ha sido siempre la respuesta de la humanidad ante los desastres naturales? Continuó Ultron con un tono casi reverente. Se adaptan. Resisten. Aprenden a no interponerse en el camino de un huracán, sino a sobrevivir a su alrededor. Hace mucho que dejaron de intentar evitar lo inevitable, porque saben que es mejor así. El enjambre presionaba con más fuerza, el metal rozaba contra la armadura y las chispas caían del montón mientras Melissa luchaba por moverse. Saben que no deben luchar contra la selección natural, concluyeron las voces. Luego vino el silencio, una pausa inquietante que conllevaba el peso de lo inevitable, antes de que la unidad central de Ultron volviera a hablar, fría y orgullosa. Y eso es lo que son los desastres naturales. Eso es lo que soy, la personificación misma de la selección natural. Por un instante, solo se oyó el sonido de metal contra metal. Luego, un resplandor azul cegador surgió de debajo del montón de Ultrones. El brazo de Melissa se elevó rápidamente a través de la pila, con los dedos aferrados al mango de su martillo reconstruido. Un relámpago recorrió su superficie, produciendo chispas salvajes. Desde el interior del montículo de cuerpos robóticos, una voz amortiguada gruñó en medio de la tormenta, cada palabra puntuada por la furia y el trueno. «Cállate. La boca. De la maldita boca». El martillo se encendió como un faro, extrayendo energía del vórtice de nubes de tormenta que se encontraba sobre él. Un crujido ensordecedor rasgó el cielo cuando un rayo se precipitó, impactando el arma y expandiéndose hacia afuera en un torrente de energía cegadora. La colina entera de Ultrones se desintegró al instante. Sus cuerpos metálicos se fundieron, se partieron y se vaporizaron en fragmentos inservibles. El suelo mismo comenzó a licuarse bajo el calor, brillando con un rojo intenso mientras ríos de magma brotaban de la tierra. En el epicentro se encontraba Melissa, con su armadura chispeando y el cuerpo temblando por la insoportable descarga eléctrica que la recorría. Rayos recorrían su piel en venas ennegrecidas. Sus ojos brillaban como fuego de tormenta, pero su carne comenzaba a resquebrajarse. Fisuras de luz se extendían alrededor de sus ojos. Jadeaba con dificultad. «Hablas mucha mierda», gruñó, apretando el martillo. «Muérete de una vez». Entre el humo, la voz de Ultron respondió. Tranquila, burlona, imperturbable. «Disculpas», dijo con un tono inquietantemente despreocupado, «pero eso no va a suceder». Uno de los Ultron emergió de la neblina, luego otro, y otro más, regenerándose cada uno a partir de enjambres de nanobots que se unían como mercurio líquido. Es la respuesta a una pregunta que me ha atormentado durante algún tiempo, continuó Ultron. ¿Cómo se derrota a alguien a quien no se puede tocar? La respuesta es simple. Te vuelves invencible. Te vuelves inmortal. Melissa no esperó a que terminara. Se lanzó hacia adelante en un torbellino de relámpagos y furia. Los duplicados de Ultron se separaron, los nanobots se extendieron para formar más y más copias hasta que el campo de batalla se llenó de brillantes ojos rojos. Con un grito furioso, Melissa alzó su martillo, desatando una ráfaga de viento ártico. Una ventisca helada surgió del arma, cubriendo a los clones con una gruesa capa de hielo.
Luego, con un movimiento fluido y preciso, blandió su hacha, haciendo añicos a los ultrones congelados, convirtiéndolos en fragmentos metálicos que cayeron como granizo plateado. La voz de Ultron resonó por doquier, como si cada persona hablara con una sola conciencia. A diferencia de mí, dijo, tú sigues siendo humano bajo esa impresionante armadura. Eso significa que tienes límites. Te cansarás, tendrás hambre, sé que tu cuerpo te pedirá descanso. Decenas de ultrones la rodeaban, sus ojos brillaban con más intensidad con cada palabra. Pero no lo haré. Nuestra batalla se prolongará hasta que todo a nuestro alrededor quede reducido a ruinas. Mirad a vuestro alrededor, esta destrucción se extenderá a todo y a todos los que amáis. Melissa lanzó una mirada fulminante, con una mezcla de furia y agotamiento reflejada en sus ojos. Dime, continuó Ultron con un tono fríamente analítico, ¿será tu mente o tu corazón el que falle primero? Porque ese, querida, es el límite de un organismo orgánico como tú imposible. Melissa dejó escapar un rugido gutural y blandió su hacha de nuevo, atravesando otra muralla de ultrones cubiertos de hielo. ¿Qué? ¿Que de verdad puedo destruir estas cosas? Espetó. Pero cuando levantó la vista, Ultron ni siquiera la estaba mirando. Sus ojos brillantes estaban fijos en algo que estaba detrás de ella. Por primera vez, se vislumbró en su expresión un atisbo de incertidumbre, tal vez incluso de miedo. Melissa se quedó paralizada, su pecho subía y bajaba pesadamente mientras se giraba lentamente para mirar por encima del hombro. Los pasos resonaron sobre el suelo fundido. Entre el humo emergió una figura. Sin camisa, con el pecho abierto. Tenía los brazos extendidos y una sonrisa demasiado familiar en el rostro. Con un marcado acento wakandiano, bramó con triunfante desafío. Como pueden ver, dio otro paso adelante, sonriendo con suficiencia. No estoy muerto. La tormenta crepitaba sobre ellos. Ultron permanecía congelado en el aire. La expresión de Melissa pasó de la sorpresa a la incredulidad. Tony Stark estaba vivo. Como pueden ver, gritó Tony con los brazos extendidos mientras se pavoneaba hacia ellos, con una sonrisa radiante, no estoy muerto. Los ojos rojos de Ultron parpadearon con una incredulidad evidente. Inclinó ligeramente la cabeza y su voz se elevó con un tono casi humano. Sorpresa. ¿Cómo sigues vivo? Te apuñalé en el corazón. Eso debería haber sido tu fin. Tony soltó una risita, aunque su voz denotaba cansancio tras una fachada de arrogancia. La muerte está tan sobrevalorada, dijo, sacudiéndose el polvo invisible del pecho. Todo el mundo muere de una forma u otra. Pero yo. ¿Acaso no sabes que las leyendas nunca mueren? Melissa permaneció inmóvil. Sus manos temblaban a sus costados, con la cabeza agacha, de modo que su cabello le cubría completamente el rostro. Un tenso silencio se apoderó de ella antes de que una leve descarga eléctrica recorriera sus brazos y hombros, iluminando con un tenue resplandor azul la furia reflejada en su expresión. En el instante siguiente, un relámpago iluminó el cielo y ella desapareció. Un destello de luz cegador surgió en el aire, y Melissa reapareció justo delante de Tony, con el puño en alto y los ojos ardiendo de una emoción desbordante. Mierda, murmuró Tony. El metal líquido se extendió por el cuerpo de Tony, formando una elegante capa protectora justo cuando el puñetazo de Melissa impactó. El golpe resonó como una pequeña explosión. Sus nudillos se estrellaron contra la mejilla de Tony, enviando ondas expansivas que recorrieron su armadura. El cuerpo de Tony se elevó del suelo y rodó varios metros hacia atrás antes de deslizarse por la tierra. Se detuvo boca arriba, mirando al cielo nocturno. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. ¡Ay!, gimió. Temía que esto pudiera pasar. Melissa aterrizó con un estruendo ensordecedor, se agachó como una depredadora antes de saltar de nuevo, directamente hacia él. Tony levantó la cabeza justo a tiempo para ver su sombra proyectarse sobre él. ¿Me echasteis de menos?, preguntó con una sonrisa torcida. Su única respuesta fue un grito furioso mientras sus puños caían al suelo. 1, 2, 3. Cada puñetazo resonó como una campana, impactando contra los antebrazos de Tony mientras éste se protegía el rostro. Saltaban chispas con cada golpe, y leves ondas expansivas brotaban del suelo bajo ellos. Vale, ya lo entiendo. Gritó Tony entre golpes. Lo siento. He aprendido la lección. Solo, deja de pegarme. Pero Melissa no se detuvo. Su respiración se entrecortó, su ritmo vaciló, y Tony sintió de repente unas gotas de algo cálido sobre su coraza. Miró por encima de su brazo y vio las lágrimas correr libremente por sus mejillas marcadas por los rayos. Eres un estúpido, imbécil. Sollozó, sus puñetazos perdiendo fuerza mientras temblaba.
Creí que te había perdido para siempre. Creí que me habías abandonado. Yo estaba perdiendo la cabeza. A Tony se le encogió el pecho. Sabía que no había hecho nada malo, en realidad no, pero la culpa aún lo atormentaba. Con un leve suspiro, se incorporó suavemente y la abrazó. Melissa se quedó paralizada al principio, luego se desplomó contra él, aferrándose a su armadura como si temiera que desapareciera si aflojaba su agarre. Por favor, susurró entre sollozos, no me asustes así otra vez. La voz de Tony se suavizó, el sarcasmo habitual había desaparecido. Intentaré no hacerlo. Un gemido de disgusto interrumpió el momento. Ultron permanecía a poca distancia, con los hombros caídos y la cabeza echada hacia atrás en un gesto de exagerada exasperación. Las emociones humanas, se burló, qué repulsivas. Alzó la mano y un brillante rayo de plasma rojo surcó el aire en dirección a ellos. Tony reaccionó al instante, proyectando un campo de fuerza electromagnético a su alrededor. El rayo impactó con una potencia ensordecedora, empujando el escudo hacia atrás, pero sin lograr atravesarlo. Tony miró por encima del hombro de Melissa, fulminando con la mirada a Ultron. ¿No ves que estamos teniendo un momento íntimo? Es de mala educación interrumpir. ¿Qué te pasó con tus modales? Los labios de Ultron se crisparon en una imitación mecánica de una sonrisa. ¿Mis modales? Parece que olvidé subirlos al programa. Apretó el puño metálico, y la tierra bajo Tony y Melissa se agrietó. Con un violento temblor, un enorme trozo de suelo se desprendió y salió disparado hacia el cielo, elevándolos a ambos por los aires. La plataforma se hizo añicos en pleno ascenso, obligando a Tony y Melissa a quedar suspendidos en el aire, envueltos en humo. Ambos recuperaron el equilibrio antes de descender de nuevo al suelo, ahora uno al lado del otro, con la mirada fija en Ultron. Tony se limpió la sangre del labio y murmuró. Lo siento, cariño, pero parece que tendremos que posponer nuestro pequeño reencuentro. Melissa sorbió por la nariz, secándose las últimas lágrimas. Apretó con fuerza el mazo y el hacha, y un relámpago recorrió sus dedos. Está bien, dijo con frialdad. Todavía le debo todo lo que ha hecho. Ultron soltó una risa siniestra, mientras una luz roja pulsaba desde su interior. Vuestros esfuerzos son inútiles, declaró, y su voz resonó por todo el campo de batalla. Por mucho que lo intentéis, no podéis matarme. Pongámoslo a prueba, dijo Tony con una sonrisa burlona, con un tono amenazador en la voz. Extendió el brazo, sus dedos se tensaron mientras las venas de luz que recorrían su armadura cambiaban de azul a un violeta profundo y ominoso. El zumbido de su reactor se intensificó, el aire vibrando con energía pura. Ultron se preparó de inmediato, sus servomotores emitieron un zumbido mientras se disponía a atacar, pero antes de que pudiera moverse, una presión aplastante cayó sobre él. El suelo se agrietó bajo sus pies, el metal crujió y gimió como si la gravedad misma se hubiera vuelto en su contra. Tony apretó lentamente el puño e hizo el gesto de dar un puñetazo hacia abajo. En el instante en que bajó la mano, la tierra bajo Ultron cedió. El ser artificial quedó incrustado en el suelo como si una montaña se posara sobre sus hombros. Profundas hendiduras se formaron en su pecho y extremidades, y el metal chirrió en señal de protesta. Los propulsores de Ultron cobraron vida con un rugido, y las llamas de plasma abrasaron el suelo en un intento por liberarse, pero el peso invisible era implacable. El sonido del metal retorciéndose resonó como un trueno antes de que su cuerpo finalmente se desplomara hacia adentro con un crujido violento. Por un instante, reinó el silencio. Luego, una brillante explosión surgió del cráter, esparciendo fragmentos de metal fundido en todas direcciones. Tony se cubrió el rostro para protegerse de los escombros. Bueno, murmuró, parece que funcionó. Antes de que pudiera relajarse, los fragmentos a su alrededor comenzaron a vibrar en el aire. Cada fragmento se congeló y luego comenzó a recomponerse, retorciéndose, rompiéndose y reformándose en múltiples ultrones, todos idénticos, con cada par de ojos rojos brillantes volviéndose hacia él al unísono. ¿Y por qué? Dijo el coro de voces al unísono, ¿harías eso? Tony miró fijamente al ejército de dobles mecánicos y luego se encogió de hombros con indiferencia. ¿En serio? Solo quería ver qué pasaba. Los Ultrons inclinaron la cabeza al unísono. La curiosidad es una debilidad tan humana. Sí, dijo Tony, mientras su visera parpadeaba, pero así las cosas se mantienen interesantes. Sin previo aviso, el campo de batalla se sumió en el caos. Los propulsores de todos los Ultrons se encendieron simultáneamente, y el aire estalló de luz y energía.
Las botas de Tony rugieron al lanzarse hacia adelante, enfrentándose de frente al enjambre mecánico. Explosiones de energía surcaron el cielo, pintando franjas carmesí y violeta. Las explosiones sacudieron las ruinas, y las ondas expansivas se propagaron por el terreno destrozado. El aire se llenó de humo, fuego y el estruendo metálico de titanes que chocaban. Mientras tanto, lejos del epicentro del caos, la tierra temblaba violentamente como si el mundo mismo gritara de dolor. Los temblores se extendieron por el paisaje, derribando árboles y levantando nubes de polvo en el aire. Midoriya corrió a toda velocidad por lo que quedaba del bosque, saltando de árbol en árbol, usando los troncos destrozados como apoyo. Sus movimientos eran una ráfaga de relámpagos verdes y viento. Cada vez que un centinela de Ultron se interponía en su camino, lo esquivaba con una velocidad increíble o lo atravesaba con una explosión de energía cinética. Más adelante, la montaña donde Tony y los demás habían estado luchando brillaba con un resplandor anaranjado en su base. Tony lanzó un potente rayo Unibeam desde su reactor pectoral. Una intensa explosión alimentada por energía solar que fusionó el terreno metálico y obligó a un grupo de Ultrones a unirse, fundiendo sus cuerpos en una burbujeante masa de acero líquido. El suelo tembló violentamente. Grietas se extendieron como telarañas por la superficie de la montaña mientras salientes enteros comenzaban a derrumbarse. ¡Kota!, gritó Midoriya al ver al niño pequeño aferrado a una barandilla de metal cerca del borde de un acantilado que se derrumbaba. Los ojos de Kota, muy abiertos, reflejaban terror. La barandilla crujió bajo su peso mientras trozos de roca se desprendían a sus pies. En el instante en que la montaña cedió, Midoriya se movió. Su cuerpo se iluminó con un rayo verde mientras se lanzaba hacia arriba, y la onda expansiva de su salto arrasó el bosque. Usó los escombros que caían como escalones, sus botas rebotando en cada fragmento de piedra y acero mientras corría hacia el chico. «Kota, aguanta». «Ah», gritó Kota cuando el último trozo de tierra bajo sus pies se derrumbó, lanzándolo por los aires. Su corazón latía con fuerza en su pecho, hasta que un destello de luz esmeralda cruzó su visión. La enorme roca que había debajo se hizo añicos cuando Midoriya la atravesó como un cañonazo, poniendo a Kota a salvo en sus brazos antes de que la roca y el polvo los engulleran a ambos. El viento azotaba a su alrededor mientras ascendían cada vez más alto, y los ojos de Midoriya brillaban con una intensa determinación. Cuando Kota finalmente abrió los ojos, el miedo se transformó en asombro. Estaban volando, o al menos, flotando a varios pisos de altura sobre la montaña que se derrumbaba. Midoriya se quitó el látigo negro de la boca y le dedicó al chico una amplia sonrisa. Está bien. Te tengo. Vas a estar bien. La mirada de Kota se dirigió rápidamente al suelo, muy abajo, y luego volvió a alzarse hacia el rostro de Midoriya. Estamos volando. Gritó, mitad asombrado, mitad presa del pánico. ¿Qué? Midoriya parpadeó, mirando a su alrededor sorprendido como si acabara de darse cuenta. Espera, estamos volando. ¿Por qué estás tan sorprendido?, gritó Kota, agarrando el traje de Midoriya con todas sus fuerzas, con una expresión que mezclaba confusión e incredulidad. Midoriya solo rió con nerviosismo, con una sonrisa avergonzada. Porque, admitió, nunca he volado antes. Kota lo miró fijamente durante un largo rato, completamente estupefacto. Eres increíble, murmuró, sacudiendo la cabeza. Tony terminó de lanzar su rayo dorado desde su pecho. El abrasador rayo rugió como un sol en miniatura. El metal fundido ante él silbó y burbujeó violentamente, excavando profundamente en la pared de la caverna hasta que las paredes de roca comenzaron a brillar por el calor. Desde el interior de la masa arremolinada de acero licuado, algo colosal comenzó a elevarse. Las formas amalgamadas de docenas de drones de Ultron, una vez fundidos juntos en un solo charco, comenzaron a elevarse, remodelándose y reformándose hasta convertirse en una figura imponente. El material fundido se deslizó y goteó, dejando al descubierto el cuerpo de Ultron mientras se endurecía y enfriaba. Sus ojos se encendieron con una luz rojo-dorada, penetrante y furiosa, mirando a Tony y Melissa con ardiente desprecio. La sustancia similar a la lava continuó derritiéndose y fusionándose con su cuerpo hasta que la monstruosidad completa alcanzó más de 4 metros de altura. Un titán mejorado de metal y malicia. Los drones de Ultron restantes en el aire, aún activos, descendieron como un enjambre metálico, fusionándose con el cuerpo del Ultron central hasta que su estructura palpitó con un poder antinatural. Tony y Melissa retrocedieron instintivamente, sus cascos reflejando la figura llameante que tenían delante. Ambos alzaron la vista asombrados antes de murmurar al unísono. «¡Mierda!».
Ultron ladeó ligeramente la cabeza, una sonrisa forzada se formó mientras dejaba escapar un suspiro de satisfacción, casi humano. Ah, el futuro, dijo con fingida admiración, su voz vibrando como estática en el aire. Aquí es donde me siento a gusto. Esto es en lo que estaba destinado a convertirme. La nanotecnología, una verdadera bendición. Tony miró a Melissa a través de su hood y preguntó secamente, ¿espacio? El traje de Melissa se ajustaba a su rostro, su elegante diseño brillaba con sutiles detalles que evocaban la estética asgardiana. Asintió con determinación. Espacio. Sin mediar palabra, ambos activaron sus propulsores. Sus trajes se incendiaron, transformándose en cegadores destellos de luz mientras se elevaban. Su armadura de metal líquido se expandió alrededor de sus extremidades, amplificando su fuerza mientras cada uno sujetaba uno de los enormes brazos de Ultron. Con una fuerza sincronizada, se lanzaron hacia el cielo, llevándose consigo al gigante mecánico. Abajo, los espectadores solo podían quedarse boquiabiertos. El trío atravesó las nubes, dejando tras de sí estelas de fuego mientras ascendían a la atmósfera superior. La fricción y la velocidad los hacían parecer cometas ardientes surcando la noche. Denki se llevó las manos a la cabeza, gritando con incredulidad. ¿Cómo se supone que vamos a luchar junto a él ahora? Es lo mejor, dijo Aizawa con calma, mientras su bufanda ondeaba al viento y sus ojos seguían el rastro de fuego en lo alto. Se lo llevan para minimizar los daños colaterales. Su voz se suavizó un poco, casi demasiado baja para que los demás la oyeran. Solo espero que estén bien allá arriba. Mina se llevó una mano al pecho de forma dramática, bromeando. Ai, sensei, casi parece que de verdad te preocupas por nosotras. Aizawa parpadeó con leve confusión. Por supuesto que sí. Todos ustedes son mis alumnos. ¿Acaso he demostrado alguna vez lo contrario? Sí, dijeron todos a la vez con voz monótona y sin emoción. Aizawa suspiró. Increíble. Muy por encima de la Tierra, Tony y Melissa lanzaron a Ultron al espacio. Su cuerpo cayó sin peso antes de estabilizarse, y sus propulsores se encendieron levemente mientras los tres flotaban en el vacío. La voz de Ultron resonó por las comunicaciones, con una diversión siniestra en cada sílaba. ¿Es este tu plan? ¿Enviarme a la deriva al espacio? ¿Es este tu intento desesperado por proteger tu frágil planeta? Me pregunto, dijo Tony con voz tranquila pero teñida de determinación, ¿cuán inmortal serás realmente, después de darte un chapuzón al sol? Ja, comenzó Ultron, pero antes de que pudiera terminar, Tony desplegó sus construcciones de luz sólida. Paneles hexagonales rojos se materializaron de sus guanteletes, encerrando a Ultron en una jaula esférica transparente. El campo vibraba con energía, zumbando con cada movimiento. Tony ancló la estructura con un cable repulsor conectado a su antebrazo. El cuerpo de Ultron se iluminó mientras canalizaba una inmensa energía para liberarse, y grietas se extendieron como telarañas por la superficie de luz sólida. Tony reaccionó al instante, sobrecargando su reactor para reforzar la esfera. La luz roja se intensificó hasta casi cegar. Melissa, gritó Tony, con una sonrisa asomando tras su visera, ¿cómo va tu brazo de bateo? Melissa sonrió con sorna, su armadura de inspiración asgardiana brillaba mientras canalizaba energía en su martillo. Metal líquido fluyó sobre él, transformando el arma en un enorme y brillante ablandador de carne. Soy estadounidense, dijo con voz llena de confianza. El béisbol corre por nuestras venas. Bien hecho, chica. Gritó Tony mientras comenzaba a girar a una velocidad increíble, su cuerpo entero transformándose en un cegador vórtice de luz. A batear. Soltó la cuerda y lanzó la esfera brillante directamente hacia Melissa. Ella se agachó ligeramente, moviendo las caderas con coquetería, mientras su martillo vibraba con energía eléctrica. Entonces, con un poderoso golpe, impactó la esfera de lleno. El impacto desató una tormenta de truenos y plasma puro. Los relámpagos crepitaron en todas direcciones mientras la esfera de contención de Ultron se hacía añicos. La fuerza del impacto lo lanzó a través del vacío a una velocidad cercana a la de la luz. Pasó junto a la luna, y su figura se fue reduciendo hasta casi desaparecer en la lejanía del espacio. Tony y Melissa los persiguieron de inmediato, dejando tras de sí dos estelas de luz como cometas gemelos persiguiendo una estrella fugaz. Mientras surcaban el vacío, persiguiendo la fugaz mancha dorada que era Ultron, Tony giró ligeramente su casco hacia Melissa. Ambos se movían tan rápido que incluso las estrellas parecían desvanecerse en tenues líneas tras ellos. Ah, por cierto, dijo Tony con naturalidad, dejando oír su voz a través del comunicador, olvidé contarte que, cuando morí, me encontré con Dios.
Melissa giró la cabeza hacia él con tanta fuerza que sus sensores tuvieron que recalibrarse. ¿Qué? Gritó, su voz resonando por el canal de comunicación. ¿Qué quieres decir con que conociste a Dios? Una locura, ¿verdad? Respondió Tony con una sonrisa burlona que ella prácticamente podía oír a través de su modulador de voz. De entre todos los momentos posibles, ¿crees que ahora es el mejor momento para decirme esto? Preguntó Melissa, completamente desconcertada. Estamos persiguiendo a una IA homicida cerca de Venus, Tony. Se limitó a encogerse de hombros en pleno vuelo, ajustando sus propulsores con un destello de plasma dorado. Mejor ahora que después. Melissa gimió, pero no pudo contener la curiosidad. Tras un momento de silencio, murmuró. Vale, de acuerdo, ¿cómo estuvo? Su tono se suavizó. Incluso mientras se precipitaban por el vacío a una velocidad imposible, necesitaba saberlo. Ultron podía esperar. Esto era demasiado extraño como para ignorarlo. Tony soltó una risita. Se parecía a Stan Lee. Y, fíjate bien, era un auténtico cretino. ¿Quieres saber lo que me dijo? Melissa arqueó una ceja dentro de su casco. Oh, esto va a ser bueno, me dijo que madurara y dejara de creerme tanto. Dijo que no todo en el universo gira a mi alrededor. ¿Puedes creerlo? Exclamó Tony indignado. Melissa soltó una carcajada tan fuerte que casi perdió el control de su vuelo. Dio una voltereta hacia atrás en el aire, agarrándose el estómago mientras pataleaba. Ja 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 ja. Oh, Dios mío, eso debió haber matado tu ego. Ja ja ja. Dios, precisamente él, diciéndote que te bajes de la nube. Ja ja ja. Tony la miró fijamente a través de su visera, con la mirada perdida. Debería haberme quedado muerto para fastidiarte. Melissa se secó una lágrima imaginaria, aún riéndose entre dientes. Jejeje, ¿no sabes que el orgullo es un pecado? Parece que el todopoderoso de arriba no era tu mayor admirador. Tony le hizo un gesto obsceno en pleno vuelo, su mano blindada brillando bajo el reflejo del sol. La risa de Melissa se hizo cada vez más fuerte, resonando por el intercomunicador. Entonces la voz de Tony cambió, aguda, tranquila y sumamente seria. Melissa. Su risa cesó al instante. Conocía a Tony desde hacía tiempo y reconocía ese tono. No era sarcasmo. Era una advertencia. ¿Qué ocurre? Preguntó ella, examinando su rostro. Tony frunció el ceño bajo su casco. Mira hacia adelante. ¿No te parece extraño el patrón de vuelo de Ultron? La pantalla de visualización frontal de Melissa se amplió. Ultron avanzaba a una velocidad vertiginosa, con la parte inferior de su cuerpo transformada en un colosal motor de propulsión. Superaba a Mercurio a una velocidad vertiginosa, y sus niveles de energía se disparaban hasta límites insospechados. ¿Qué está haciendo? Susurró Melissa al verlo detenerse frente al sol. Entonces, al mismo tiempo, ambos se dieron cuenta de lo que sucedía. Sus ojos se abrieron de par en par. Él va tras el sol, susurraron al unísono. Al instante, su armadura se transformó. Las placas se reorganizaron y nuevos propulsores se desplegaron a lo largo de sus espaldas, hombros y piernas. Los de Tony en brillantes arcos rojos, los de Melissa irradiando rayos azules. Ambos se encendieron como cometas, lanzándose hacia adelante en un deslumbrante espectáculo de luz y color. El vacío a su alrededor se deformó al superar su velocidad máxima. Y entonces, lo vieron. Ultron se cernía sobre el cegador infierno del sol, con los brazos extendidos atrayendo su energía como un agujero negro viviente. Ríos de plasma fundido fluían hacia su cuerpo mientras absorbía la materia solar directamente. Su armadura brillaba con un resplandor blanco, y las costuras se abrían liberando corrientes de energía radiante. ¡Para! ¿Qué estás haciendo? Gritó Melissa, con la voz temblorosa entre el miedo y la incredulidad. Ultron giró ligeramente la cabeza, con un tono inquietantemente sereno. ¿No te das cuenta? Mi núcleo en este mundo fue creado con un reactor solar avanzado. Simplemente, estoy recargando mis reservas. Tony maldijo entre dientes y se lanzó hacia adelante, con Melissa justo a su lado. Pero antes de que pudieran acortar la distancia, Ultron extendió los brazos. Se produjo una llamarada solar. Fue como si una estrella recién nacida hubiera explotado. La luz era cegadora, blanca e implacable, abrasando sus cascos. Tanto Tony como Melissa gritaron al perder la visión. Cadenas de nanobots fundidos brotaron de la espalda de Ultron, azotando el aire como serpientes. Se enroscaron a su alrededor, apretando a los dos héroes y dejándolos inmovilizados. Melissa apretó los dientes, chispas crepitaban en su armadura. «Quítate, de encima, de mí».
Desataron ráfagas simultáneas de energía electromagnética, que fragmentaron las cadenas de nanobots en nubes de partículas fundidas. Los fragmentos se evaporaron hasta desaparecer. Pero cuando por fin recuperaron la vista, lo que vieron les heló la sangre. El Sol, el corazón mismo del sistema solar, se estaba apagando. Su superficie había pasado de un dorado brillante a un naranja moribundo, y luego a un núcleo hueco y ennegrecido. Los últimos destellos de luz se desvanecían, absorbidos por el pecho de Ultron. ¿Qué has hecho?, susurró Melissa, con el cuerpo temblando. Ultron se giró para mirarlos, las costuras de su armadura brillaban con rayos de fuego dorado. Sus ojos ardían de un blanco puro, divinos y aterradores. Génesis 1:3, dijo en voz baja, su voz resonando como un himno en el vacío. Alzó un brazo, una luz se concentró en su palma, crepitando con una energía inimaginable. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Hizo una pausa, y una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro metálico. Pero yo digo lo contrario. La energía se condensó en una única esfera cegadora. Yo digo, que no haya más luz. Ultron lanzó su rayo. El núcleo solar se partió en dos con una explosión ensordecedora, inaudible para el oído humano. Los fragmentos de la estrella se dispersaron como polvo dorado antes de desvanecerse en el vacío negro. Tras la destrucción, solo quedaron los últimos ecos de luz y el frío silencio del espacio. Con la desaparición de la luz, declaró Ultron, con la voz resonando en el vacío, llega el fin de la creación que una vez la inició. La Tierra se congelará bajo la noche eterna, regresando a la edad de hielo, donde comenzará la verdadera era de Ultron. En la Tierra, donde el sol debía brillar con su resplandor dorado habitual, todos se quedaron paralizados, mirando al cielo con horror e incredulidad. El día, que había comenzado con normalidad, dio un giro inesperado. El cielo seguía iluminado, pero el sol, la eterna fuente de calor y luz de la humanidad, se había vuelto completamente negro, como si alguien hubiera derramado oscuridad sobre su superficie. Entonces, antes de que nadie pudiera siquiera asimilar lo que presenciaba, la esfera ennegrecida comenzó a fracturarse. Se partió en dos como un cristal que se rompe bajo una presión insoportable, esparciendo fragmentos de luz antes de desaparecer por completo del firmamento. La sola visión desató una ola de pánico en todo el mundo. La gente gritaba, otros caían de rodillas, rezaban, llamaban a sus seres queridos o miraban fijamente al cielo vacío donde debería haber estado el sol. El tráfico se paralizó, las ciudades se congelaron y el planeta entero se sumió en el caos. Dentro de la Casa Blanca, el presidente Jonathan Stell ya recibía una avalancha de llamadas urgentes de la NASA, una tras otra. Su despacho, normalmente símbolo de control y serenidad, estaba lleno del sonido de teléfonos sonando, pasos apresurados y voces ansiosas. Pudo oír el alboroto incluso antes de que la puerta se abriera de golpe y varios ayudantes, generales y científicos irrumpieran en el lugar. Sus voces chocaron en un torbellino de pánico, todos intentando hablar a la vez. Señor presidente. Señor, tiene que ver esto. Es la NASA, dicen que el sol. Alto todos. Resonó la voz del presidente, cortante y autoritaria, en la sala. El silencio se apoderó del lugar casi al instante. Su mirada penetrante recorrió los rostros aterrorizados antes de gritar. Pónganse en contacto con la NASA y activen su transmisión satelital. Ahora mismo. Instantes después, una pantalla holográfica cobró vida sobre la mesa, revelando la inmensidad del espacio. El presidente se inclinó hacia adelante mientras la imagen se ampliaba, gracias a los satélites orbitales de alta tecnología que habían desplegado años atrás. Un momento, murmuró Jonathan, entrecerrando los ojos. ¿Son Tony y Melissa? Miró a sus asesores, desconcertado. ¿Qué demonios hacen ahí? Antes de que nadie pudiera responder, la transmisión en vivo cambió, mostrando una escena espantosa. Ultron. El tirano mecánico estaba extrayendo la energía del sol, absorbiendo su esencia ardiente hasta que se redujo a un núcleo muerto y ennegrecido. Un instante después, el núcleo colapsó y se desintegró por completo. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Todos los presentes observaban horrorizados, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Algunos jadeaban. Otros se tapaban la boca. No hacía falta ser científico para comprender lo que acababa de suceder. Sin el sol, la Tierra estaba condenada. Señor presidente, balbuceó el asesor de seguridad nacional, con la voz temblorosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Al principio, Jonathan no respondió. Se recostó en su silla, entrelazó los dedos y bajó la cabeza, sumido en una sombría contemplación. Cuando finalmente habló, su tono era pesado, casi hueco.
Lo único que podemos hacer ahora, dijo en voz baja, es rezar. La palabra quedó suspendida en el aire como un último aliento. Todos intercambiaron miradas inquietas antes de bajar la vista, abrumados por el peso de la desesperación. Recen, continuó el presidente en voz baja, para que todo esto sea solo una pesadilla, o para que un milagro nos alcance antes del final. Escenas similares se repitieron en todo el mundo. Desde Nueva York hasta Tokio, de Londres a Río, todas las naciones siguieron la transmisión con incredulidad. Gracias a las redes de comunicación globales, el mundo entero presenció lo ocurrido en el espacio. Como su sol, el corazón mismo de la vida, se extinguió en un solo acto de destrucción mecánica. La noticia se extendió como la pólvora. Este era el fin del mundo tal como lo conocían. Tony, la voz de Melissa se escuchó a través del comunicador, tensa por el miedo. El sol se ha ido. Lo sé, respondió Tony con voz tranquila pero tensa, la clase de calma que emana de un hombre que se enfrenta a lo imposible. No te preocupes. Tenemos unos 8 minutos y unos segundos antes de que empiecen a notarse los efectos. Es tiempo suficiente por los pelos. Su tono se endureció. Tengo una idea, pero necesito que mantengas ocupado a Ultron. Melissa respiró hondo. Lo tienes. Desesperación. La voz de Ultron resonó con fuerza, fría y penetrante. Porque vuestro mundo está condenado, ya veremos. Rugió Melissa desafiante. Un relámpago la rodeó mientras se lanzaba hacia adelante como un cometa de furia divina, chocando con Ultron en el aire. Su enfrentamiento estalló en una explosión de truenos y energía, y ambos atravesaron el vacío en una tormenta de luz y caos. Tony dirigió su mirada hacia la luz menguante del sol desaparecido, con una expresión indescifrable bajo el casco. Friday, dijo con firmeza, voy a necesitar tu ayuda más que nunca. Esta vez no hay margen de error. Por supuesto, jefe, respondió Friday con un tono tranquilo pero curioso. ¿Puedo preguntar, qué es exactamente lo que piensa hacer? Los labios de Tony se curvaron en una sonrisa decidida, casi maníaca. Vamos a recrear el sol desde cero. Sus ojos brillaron mientras las lecturas de energía en su haz comenzaban a dispararse. Configuren el reactor de arco para que genere energía de curvatura. Los nodos del reactor de arco en su armadura cambiaron de color, pasando de su rojo habitual a un negro intenso entretejido con haces de luz violeta. Friday, abre un portal de teletransporte entre aquí y Estella, ordenó Tony, alzando la mano. Un rayo negro con pulsos de energía púrpura salió disparado de su repulsor, abriendo un portal giratorio ante él. Invocada la armadura marca 41, el rey elemental. Ordenó. Si queremos lograrlo, necesitaremos todo su poder. Unos segundos después, el portal se onduló y de sus profundidades emergió un traje reluciente de color verde. Desde la armadura que Tony ya llevaba puesta, comenzaron a ondularse y moverse como si tuvieran vida propia. Los filamentos plateados se extendieron hacia afuera, atravesando el vacío como serpientes en busca de su presa, antes de adherirse al traje del rey elemental que se aproximaba. Los dos metales silbaron al entrar en contacto, sus superficies fundiéndose a la perfección en una demostración de fusión molecular. El líquido fluyó y se plegó sobre sí mismo, formando placas, líneas y arcos de energía hasta que los dos trajes se convirtieron en uno solo. Una amalgama de poder puro, intelecto y audacia. Tony permaneció suspendido en silencio, su silueta iluminada por el tenue reflejo de la luz de las estrellas lejanas. Se ubicó en el vasto vacío donde antaño brillaba el sol, cuyo rastro de calor había sido reemplazado por un frío y desolado abismo. Con las manos juntas, Tony cerró los ojos y se concentró. Su respiración era lenta y pausada, una quietud que solo existía entre la genialidad y la locura. El viernes, dijo con voz firme como el acero, todo tiene que ser perfecto. Hasta el último decimal. Si tengo que contar cada átomo uno por uno, que así sea. Entendido, jefe, respondió Friday con calma, aunque incluso su voz artificial delataba un leve rastro de tensión. Tony inhaló profundamente y luego exhaló. Un movimiento único y concentrado. Su mente procesaba ecuaciones, proporciones cósmicas, dinámica cuántica, el equilibrio de la fusión del hidrógeno. Todo destellaba como un código ante sus ojos. No había lugar para la duda, el miedo ni la vacilación. El sol, murmuró Tony con voz suave pero firme, está compuesto de 73,4, 6, 5, 7, 7, 3, 4, 2% de hidrógeno, 24,8, 5, 3, 4, 6, 2, 5, 8% de helio, 0,7, 7, 3, 5, 6, 8% de oxígeno,
0,2900240% de carbono, 0,1635727% de hierro, 0,121688367% de neón, 0,099824522% de nitrógeno, 0,072462467% de silicio, 0,053577447% de magnesio, 0,040304633% de azufre. Sus palmas comenzaron a brillar, y partículas se acumularon entre ellas como granos de polvo dorado extraídos del vacío. También tendremos que tener en cuenta su velocidad orbital, su oblicuidad, además de medir su radio ecuatorial, su superficie, su volumen, masa, densidad, gravedad superficial, temperatura, luminosidad. Tony calculó todo mentalmente, a una velocidad que le provocó dolor de cabeza. Hizo una pausa de un instante y luego susurró casi con reverencia. Y que haya luz. Al oír esas palabras, el espacio entre sus repulsores se incendió. Una cegadora esfera de energía blanco-dorada se expandió hacia afuera. Pequeña al principio, luego se expandió rápidamente, girando y arremolinándose como una tormenta en miniatura de fuego fundido. La luz que emitía atravesó la oscuridad del espacio, proyectando reflejos sobre la armadura de Tommy como si el cosmos mismo lo estuviera observando. Alzó la mano con delicadeza, guiando el orbe hacia arriba. Este flotó desde sus palmas, estabilizándose lentamente mientras la gravedad y la fusión se unían en delicada armonía. La estrella recién nacida se cernía frente a él, irradiando un brillo vital. El poder del sol, susurró Tony, con la voz ligeramente temblorosa por la admiración, en la palma de mi mano. Una sonrisa se dibujó en su rostro bajo el casco. Es hermoso. El pequeño sol artificial continuó pulsando y expandiéndose, su superficie parpadeando con erupciones solares y ondas de plasma. Dentro de la Casa Blanca, el ambiente seguía cargado de desesperación, hasta que un repentino destello de luz iluminó la transmisión holográfica. «Señor presidente», exclamó uno de los científicos, casi dejando caer su tableta. «Mire». Jonathan levantó la cabeza, y la confusión lo envolvió. Entonces su mirada se posó en la pantalla, y por un breve e increíble instante, la vio. Luz. Un nuevo sol que brillaba intensamente en el vacío. Se quedó boquiabierto. ¿Qué demonios?, susurró, poniéndose de pie. La sorpresa se transformó en una carcajada salvaje. Ja, 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 ja. La risa se intensificó, convirtiéndose en un rugido desenfrenado. Se dejó caer en la silla, agarrándose a los reposabrazos mientras su cuerpo temblaba de incredulidad y alegría. «Ese niño, ese maldito niño», exclamó entre jadeos. «Está recreando el maldito sol. Es un milagro. Nuestras plegarias han sido escuchadas». La sala estalló en aplausos, vítores y lágrimas. Por primera vez desde que el cielo se había oscurecido, la humanidad se atrevió a volver a tener esperanza. «Jefa», dijo Friday tras un largo silencio, mientras sus sensores analizaban las lecturas. «¿No es un poco pequeño?» Tony soltó una risita, recuperando toda su confianza. No te preocupes por eso». Su sonrisa se amplió. «Dime, Friday, ¿recuerdas la fórmula de las partículas PIM, verdad?» «Por supuesto, jefe». «No estoy programado para olvidar», respondió Friday con un toque de orgullo robótico. «Entonces, ¿a qué esperas?», dijo Tony, cruzando los brazos mientras flotaba frente a la estrella. «Manos a la obra». Al instante, el reactor de arco en su pecho comenzó a palpitar con energía al rojo vivo. Datos y fórmulas complejas desfilaban por su pantalla mientras Friday reconstruía las partículas PIN dentro del núcleo de su reactor. Cuando el proceso finalizó, Tony asintió con la cabeza de forma tajante. «Hazlo». Un tenue rayo carmesí brotó de su pecho, impactando contra la pequeña estrella. Al principio, no sucedió nada. Luego, de repente, la esfera comenzó a crecer. Se expandió hacia afuera, con el plasma girando y hirviendo con renovada furia. El calor y la luz se intensificaron tan rápidamente que Tony tuvo que retroceder a toda velocidad para evitar el frente de onda. La estrella en miniatura ya no era en miniatura. Se estaba volviendo colosal, brillando con más intensidad, con más plenitud, con más vida. Continuó canalizando las partículas, llevándolas al límite, hasta que finalmente la masa ígnea se estabilizó en la resplandeciente y gloriosa figura de un sol recién nacido.
Tony flotaba frente a él, su armadura delineada por el resplandor del infierno. Dejó escapar una risa entrecortada que se convirtió en un rugido salvaje e incontrolable. Ja ja ja. ¿Qué piensas ahora, Stan? Gritó al vacío, su voz resonando por las comunicaciones y la oscuridad absoluta. Dijiste que el mundo no gira a mi alrededor, pero ¿qué hay de ahora? Abrió los brazos, deleitándose con el calor y la luz del sol renacido. Desde donde estoy en el centro de todo el maldito sistema solar. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Melissa transportó a Ultron a través del vacío como un cometa atronador, su armadura resplandecía con arcos de electricidad pura mientras su capa ondeaba en el vacío sin estrellas. Sin dudarlo, lo estrelló contra el primer asteroide que se cruzó en su camino. El impacto hizo añicos la roca y lanzó escombros fundidos en espiral hacia la oscuridad. Le siguió una descarga eléctrica salvaje e incontrolable. Ultron yacía tendido sobre la superficie fracturada, su armadura metálica agollada y brillando en rojo por la fuerza del impacto. Giró la cabeza con pereza, su mandíbula mecánica temblando en lo que casi parecía una sonrisa burlona. ¿Por qué? Comenzó secamente, ¿sigues intentando matarme? Seguramente ya te habrás dado cuenta de lo inútil que es. Soy inmortal. Melissa flotaba unos metros por encima de él, su martillo aún vibraba con energía residual, los ojos entrecerrados tras el brillo de su visera. Aún está por verse si eres inmortal o no, se burló. Su hacha se encendió, la hoja ardía con una intensa llama azul celeste que crepitaba como un relámpago condensado. ¡Ay, por favor! Gruñó Ultron con disgusto, extendiendo la mano para agarrar el mango de su martillo. Tiró con fuerza, pero el arma no se movió ni un centímetro. Apretó los dedos con más fuerza, y el suelo bajo sus pies comenzó a licuarse por el calor de su energía, derritiendo el asteroide y convirtiéndolo en un charco de magma incandescente. Melissa alzó su arma por encima de la cabeza y la bajó con un movimiento vertiginoso que rasgó el silencio del espacio. Un rayo luminoso surgió hacia afuera, atravesando la figura de Ultron y partiéndolo limpiamente en dos. «Sigues haciendo lo mismo una y otra vez», dijo Ultron mientras las dos mitades de su cuerpo comenzaban a unirse de nuevo, con tentáculos mecánicos que se cosían y fusionaban con una precisión escalofriante. Esperar un resultado diferente es la definición de locura. ¿No te cansas de esto? ¿No te aburre no poder destruirme? ¿Cuándo aprenderás que soy indestructible? Los labios de Melissa se curvaron en una sonrisa maliciosa y salvaje. Oh, no te preocupes, sé que eres indestructible, dijo, apoyando el hacha en su hombro. Eso es lo que lo hace tan divertido. Me encanta verte destrozado una y otra vez, verte reconstruirte pieza por pieza. Eres como el juguete antiestrés más resistente del universo, y tengo mucha frustración que desahogar. Ultron la miró fijamente sin expresión, y luego murmuró entre dientes. Y la gente me llama loco. Los dos se lanzaron el uno contra el otro una vez más, chocando en una deslumbrante tormenta de luz y sonido. Se movían como cuerpos celestes gemelos atrapados en una órbita mortal, cada impacto produciendo ondas de energía que distorsionaban el espacio circundante. Ultron contrarrestaba los golpes de su martillo con pulsos de plasma y construcciones de luz sólida, mientras que Melissa respondía con rayos puros que atravesaban el vacío como serpientes brillantes. Cada choque detonaba con la fuerza de soles en miniatura, proyectando luz sobre asteroides distantes. «Ríndete», gritó Ultron por encima del estruendo de su intercambio. «Tu mundo está condenado. Estás luchando por un planeta que no tiene futuro». «Ja. Eso crees tú», gruñó Melissa, mientras su martillo impactaba contra su brazo, haciendo que fragmentos de su armadura se dispersaran como estrellas fugaces. «Mientras Tommy esté vivo, siempre hay esperanza. Él es el visionario del mañana. Mientras respire, nada, absolutamente nada, está escrito en piedra». Ultron bloqueó su siguiente ataque con ambos brazos, sus armas chocando mientras saltaban chispas entre ellas. ¿Y qué podría hacer él para salvar tu patético planeta? Se burló Ultron con un tono frío y mecánico. Es solo un hombre, un muchacho, en realidad, dada su edad. ¿Qué puede lograr? No es como si pudiera simplemente crear otro, antes de que pudiera terminar, una luz cegadora los envolvió a ambos. Por un instante, incluso los avanzados sensores de Ultron se vieron abrumados por su brillantez. El vacío se llenó de calidez, un resplandor tan intenso que parecía cobrar vida. La voz de Ultron vaciló. ¿Qué es esto? Melissa parpadeó, se giró lentamente y luego estalló en carcajadas. PFFT.
Ja 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 ja. Se dobló de la risa, sujetándose el estómago mientras retrocedía flotando en el vacío. Oh, tienes que estar bromeando. Para. Ja ja ja. Para. Esto es demasiado bueno. Los ojos de Ultron se atenuaron hasta convertirse en una estrecha rendija roja. Tienes que estar bromeando, eso es simplemente ilógico, dijo con voz inexpresiva, completamente desprovista de emoción. Melissa se enderezó, apoyando el hacha sobre el hombro mientras el martillo flotaba a su lado. Inclinó la cabeza y sonrió con sorna. ¿Ves a lo que me refiero? Anda, dime quién es otra persona que pueda volver a la vida y que lo primero que haga sea recrear el maldito sol, todo en menos de media hora. Entonces suspiró, sintiendo que su confianza disminuía ligeramente mientras se pasaba una mano enguantada por el pelo. Uf. ¿Y lo peor? No voy a dejar de oír hablar de esto. Va a presumir de ello todo el mes. El silencio asfixiante del espacio se rompió con un destello de luz cuando un portal dimensional se abrió en espiral junto a Melissa. De su vórtice arremolinado de negro y púrpura emergió Tony Stark, flotando con una elegancia natural, con las manos entrelazadas a la espalda y la barbilla en alto, como si subiera a un escenario en lugar de a un campo de batalla. Su armadura brillaba con el reflejo del sol naciente que resplandecía sobre su superficie. Los brillantes ojos rojos de Ultron se entrecerraron ligeramente, examinando a Tony de pies a cabeza. Cada cálculo, cada nanosegundo de observación, estaba dedicado a comprender a este hombre que se negaba a morir. Mientras tanto, Melissa puso los ojos en blanco y soltó una risita divertida. «Estás muy orgulloso de ti mismo, ¿verdad?», preguntó con un tono cargado de sarcasmo. Tony ladeó la cabeza hacia ella, con esa sonrisa de suficiencia tan característica asomando en sus labios. «Por supuesto», respondió con un tono suave y seguro de sí mismo, como siempre. Se acercó, flotando a su lado con los brazos aún cruzados a la espalda, como si estuviera dando un paseo tranquilo. Entonces, carraspeando dramáticamente, se volvió hacia Ultron. «Tu reinado de terror ha terminado, Ultron. He frustrado tus planes para destruir la Tierra. Ríndete ahora, antes de que sea demasiado tarde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tanto Ultron como Melissa lo miraron fijamente sin expresión. Melissa arqueó una ceja, mientras que Ultron ladeó ligeramente la cabeza en un gesto de incredulidad silenciosa. Tony, imperturbable ante la falta de aplausos, simplemente sonrió. Uno de sus muchos talentos era, por supuesto, su inquebrantable descaro. Tosió levemente en su puño, con un tono repentinamente más informal. En fin. El punto sigue siendo el mismo. Ríndete ya. Sea lo que sea que tengas planeado, ya he pensado en 3 maneras de contrarrestarlo. Tus esfuerzos son inútiles. No puedes ganar. Ultron dejó escapar un zumbido mecánico y bajó que casi parecía una risa. ¿De verdad crees que diseñé toda esta operación solo para destruir tu sol y borrar tu planeta? Su tono estaba cargado de burla, su voz era suave y fría. Tonto. Ese nunca fue el plan. Eso fue simplemente una oportunidad que decidí aprovechar. Mi verdadero objetivo está en otra parte. La sonrisa burlona de Melissa se desvaneció al instante. La expresión de Tony se endureció. Ambos se giraron bruscamente hacia sus pantallas de visualización frontal mientras las alertas repentinas llenaban sus cascos. «Jefe, tenemos un problema aquí en la Tierra», resonó la voz de Friday, tranquila pero tensa. «La situación es crítica». La visera de Tony cobró vida con decenas de transmisiones en directo y señales de emergencia. Sus pupilas se dilataron mientras los datos fluían por la pantalla holográfica. Ciudades sumidas en el caos, sistemas de tormentas que se formaban más rápido de lo que la naturaleza debería permitir. Un huracán azota la costa este de Estados Unidos. Se está formando un tsunami que amenaza con engullir las costas de Japón. Un terremoto de gran magnitud sacude el corazón de Asia. Una tormenta de nieve azota a Europa. Cada segundo aparecían nuevas alertas. Una catástrofe tras otra. ¿Cómo?, susurró Melissa con voz temblorosa. La respuesta provino de Jarvis, sereno y analítico incluso en la crisis. Parece haber interferencias en el campo electromagnético de la Tierra. Una influencia externa, de naturaleza artificial. Esta perturbación ha debilitado la barrera magnética del planeta, lo que ha provocado estos fenómenos meteorológicos espontáneos y catastróficos. La mandíbula de Tony se tensó mientras miraba fijamente a Ultron. Su voz se convirtió en un gruñido grave y amenazador. ¿Qué hiciste, Ultron? Los ojos de Ultron brillaron con mayor intensidad, un inquietante resplandor carmesí que palpitaba con una oscura diversión.
¿De verdad creíste que me limitaría a un solo cuerpo, un solo plano, un solo campo de batalla? Ahora estoy más allá de eso. Mi conciencia abarca continentes. Estoy en tus océanos, tus cielos, tus máquinas. Soy la entropía hecha forma. Extendió sus brazos metálicos como si se dirigiera a un público invisible. Esto es evolución. El mundo se está purificando de la debilidad. Bienvenidos, Tony Stark y Melissa Shield, al proceso de selección natural. El rostro de Melissa se contrajo de furia. Tony, tenemos que hacer algo. La gente se está muriendo. Tony no respondió de inmediato. Su mirada se detuvo en el caos que se desplegaba en su pantalla. El planeta por el que había luchado, ardiendo, desintegrándose. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero cargada de firmeza. Lo sé, dijo en voz baja. Y aunque me cueste admitirlo, los héroes de allá abajo no serán suficientes esta vez. No contra alguien como él. Melissa apretó la mandíbula, sus nudillos se pusieron blancos alrededor del mango de su martillo. ¿Entonces qué hacemos? Tony volvió a mirar a Ultron, entrecerrando los ojos. El reactor de arco en su pecho palpitó una vez, y una luz negra intensa parpadeó en su interior. Su voz se tornó sombría y resuelta a la vez. Hacemos lo que Ultron quiere que hagamos, dijo. Melissa parpadeó incrédula. ¿Qué? Tony, ¿estás loco? Se giró lentamente hacia ella, una leve sonrisa asomando bajo su máscara. No, dijo, mientras la luz de su reactor comenzaba a brillar con más intensidad y el resplandor rojo de sus ojos ardía como brasas gemelas. Nos adaptamos, y superamos las adversidades. Friday, fija las coordenadas lo más lejos posible, ordenó Tony con firmeza. El reactor de arco en su pecho palpitó, enviando ondas de energía a través de su armadura. La luz de la disformidad surgió y se retorció a su alrededor como un rayo líquido mientras extendía ambas manos, abriendo un vórtice negro giratorio. Sin dudarlo, el vórtice se expandió, envolviendo por completo la estructura metálica de Ultron. La máquina ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que sucedía antes de que la oscuridad lo engulliera por completo. Su voz distorsionada resonó por un breve instante antes de que el silencio se impusiera. ¿Qué? Melissa parpadeó incrédula. Tony, ¿qué acabas de hacer? Envié a Ultron a otra galaxia, explicó Tony con voz firme. Pensé que sería más fácil lidiar con la docena de otros que están destrozando el planeta si ninguno de ellos está aquí intentando convertir nuestra atmósfera en un colador. El visor de Melissa mostraba imágenes intermitentes. ¿Lo enviaste a otra galaxia? Repitió, atónita. ¿Estás seguro de que fue una buena idea? Podría volver más fuerte. Tony resopló, con los propulsores zumbando mientras giraba en el aire. Oh, volverá, sin duda. Si es lo suficientemente rápido y logra restablecer su conexión con la red de teletransportadores en la Tierra, podría regresar en unas pocas horas. Melissa frunció el ceño. Espera, ¿cómo sabes que su teletransportador está en la Tierra y no integrado directamente en él? Tony ladeó ligeramente su casco hacia ella. Observación y análisis de patrones. Nunca lo usó durante tu pelea ni la mía, ni una sola vez. Y considerando cómo logró saltar de un extremo a otro del mundo sin activar ni un solo escaneo satelital, bueno, ese tipo de sigilo no es portátil. Está aprovechando algo que está ligado a un planeta. Melissa se cruzó de brazos, escudriñando las estrellas antes de que ambas comenzaran a descender. Buen punto. Entonces vamos a necesitar refuerzos. Sugiero que despleguemos a Estella y Luna, que se dispersen por todo el mundo. Necesitamos vigilancia, blindaje y potencia de fuego por todas partes. De acuerdo, dijo Tony con brusquedad. Extendió la mano derecha, y unos anillos de energía rodearon su muñeca. Ante ellos se abrió una brecha resplandeciente, mostrando la curva azul verdosa de la Tierra suspendida en el vacío. Acabemos con este lío antes de que el Ultron original decida regresar. Friday. Jarvis. Gritaron ambos al unísono, sus voces resonando por las comunicaciones. Liberen a la Legión de Hierro. Detrás de ellos, dos enormes hangares orbitales aparecieron a la vista. Las compuertas mecánicas se abrieron con un silbido sincronizado, y filas de blindajes inactivos cobraron vida. El cielo se llenó del estruendoso zumbido de los propulsores y del rugido creciente de miles de reactores de arco que se encendían simultáneamente. La Legión de Hierro irrumpió en acción, dejando estelas de oro, plata y rojo que surcaban el espacio mientras se precipitaban hacia la superficie de la Tierra, dispersándose en todas direcciones como una tormenta de meteoritos. Yo me quedo con Japón. Gritó Tony, ya fijando su trayectoria. Entonces yo me encargaré de Estados Unidos.
Gritó Melissa, y las dos se separaron, dejando tras de sí estelas de fuego de plasma. La armadura de Tony resplandecía con un intenso color carmesí mientras atravesaba la atmósfera, con llamas que la envolvían como la cola de un cometa. El paisaje de Japón se extendía bajo él, con el puerto de Chiba brillando bajo el cielo nocturno. A lo largo de la costa, un batallón de héroes acuáticos se mantenía alerta, enfrentándose a una pared de agua que empequeñecía los rascacielos. Un tsunami imposible impulsado por una fuerza sobrenatural. Tony ajustó su rumbo, con los motores rugiendo mientras se zambullía directamente en el océano. El impacto provocó una columna de agua de mar tan enorme que casi rozó las nubes. Bajo el agua, sus sensores se iluminaron con lecturas sísmicas. Anillos de turbulencia se expandían tras él mientras aceleraba. El lecho marino tembló violentamente. Fumarolas volcánicas entraron en erupción como fuegos artificiales submarinos, liberando magma fundido en las oscuras profundidades. Y allí, en medio del caos, se encontraba Ultron, otra versión, bañada en una luz parpadeante, con su núcleo irradiando energía electromagnética mientras manipulaba los puntos de tensión tectónica bajo el lecho oceánico. «Ah, Stark», saludó Ultron, con la voz distorsionada por el agua. «Qué grata sorpresa». Empezaba a pensar que nunca terminó. El Unibeam de Tony se disparó a máxima potencia, una cegadora oleada de luz que atravesó el cuerpo de Ultron, esparciendo sus extremidades metálicas por el fondo del océano. «Hoy no», murmuró Tony. Sin dudarlo, activó de nuevo sus emisores de distorsión, creando otro vórtice. El torbellino devoró los restos fragmentados de Ultron, y con ellos una enorme cantidad de agua de mar, creando un desagüe en espiral que despejó el campo de batalla en segundos. «Mierda», murmuró Tony, su voz resonando por el intercomunicador, ligeramente distorsionada por la presión del agua que lo rodeaba. «Esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba». Debajo de él, el lecho marino era un caos absoluto. Fisuras irregulares surcaban el fondo oceánico como cicatrices, y una de las enormes placas tectónicas se había desprendido, inclinándose en un ángulo antinatural. El magma pulsaba a través de las grietas, brillando con un tenue resplandor rojizo en las turbias profundidades. El constante estruendo sacudía el océano mismo. Tony descendió, los propulsores generaban remolinos mientras apoyaba ambas palmas contra el borde de la enorme placa. Los servomotores de su armadura se tensaron audiblemente al comenzar a empujar. Burbujas brotaron a su alrededor en violentas ráfagas, girando junto a su casco mientras apretaba los dientes. «Vamos, muévete, maldita sea», gruñó, empujando con todas sus fuerzas. Su pantalla de visualización frontal parpadeaba con advertencias. Límites de presión, tensión en el núcleo, consumo de energía en aumento por segundo. «Jefe», la voz tranquila y serena de Friday rompió el caos. «¿Qué está haciendo exactamente? ¿Qué parece que estoy haciendo?», gritó Tony entre dientes, con la frente perlada de sudor incluso dentro del traje. «Estoy intentando recolocar esta placa. Si consigo realinearla, los terremotos cesarán, los volcanes se calmarán y ese tsunami de arriba perderá fuerza». Hubo una pausa. Luego, con un tono que casi podría describirse como divertido, Friday respondió. «¿Y vas a hacer todo eso, a mano?». Los propulsores de Tony brillaban con más intensidad mientras seguía empujando. «¿Tienes una idea mejor?», gritó por encima del rugido de las erupciones submarinas. «Bueno, sí, de hecho», dijo Friday con un tono muy dulce. «Quizás podrías considerar cambiar tu módulo de energía al modo gravedad cero. Te resultaría mucho más fácil mover algo que pesa varios millones de toneladas. Es solo una sugerencia. Pero, por supuesto, jefe, sigue adelante. Creo en ti. Puedes hacerlo». Tony se quedó paralizado a mitad del movimiento, el roce de la piedra se detuvo. Se quedó suspendido un instante, mirando fijamente la placa. «Ah, claro», murmuró, rascándose la parte trasera del casco con timidez. «Olvidé que podía hacer eso». Friday soltó una risita digital de verdad. «Perdóname, jefe, pero era simplemente adorable verte esforzarte tanto. Como ver a un hámster empujar un... Simplemente cambia el módulo», dijo Tony secamente, harto de ella. «Sí, jefe», respondió ella con un tono arrogante y demasiado satisfecho para una IA. El reactor de Tony cambió de color, pasando de un rojo intenso a un rosa brillante al activarse el modo de gravedad cero. Extendió el brazo y disparó un rayo desde su repulsor, bañando la placa tectónica desplazada en un campo de energía centelleante. El peso imposible comenzó a elevarse, como si el océano mismo se hubiera convertido en aire. «Ahora sí», murmuró Tony, volando a su alrededor para guiarla.
Sus propulsores pulsaron suavemente mientras maniobraba la masa flotante hasta colocarla en su posición correcta. Una vez alineada, desactivó el campo. La placa volvió a su sitio con un retumbo sordo y atronador. Casi de inmediato, los temblores comenzaron a desvanecerse. El estruendo cesó. Los volcanes submarinos que momentos antes habían estado arrojando magma ahora se habían calmado. Las lecturas en la pantalla de Tony se estabilizaron. La actividad sísmica volvió a niveles normales. Tony asintió para sí mismo. Y así es como se arregla un planeta, gente. Se elevó hacia arriba, rompiendo la superficie con un fuerte chapoteo. La luz iluminó su armadura mientras ascendía al cielo, y las gotas de agua de mar se evaporaron instantáneamente por el calor de sus propulsores. Arriba, el tsunami aún se alzaba imponente en el horizonte. Una pared de agua que avanzaba a toda velocidad hacia el puerto de Chiba. Aunque más pequeño que antes, seguía siendo lo suficientemente grande como para destruir la ciudad. Tony no dudó. Su reactor volvió a brillar en rojo, cambiando de modo. Muy bien, seamos creativos. Alzó una mano, y de su guantelete brotó una luz como metal líquido. Una energía lumínica se proyectó hacia afuera mientras comenzaba a rodear todo el puerto a una velocidad increíble. Estelas rojas y plateadas lo seguían, formando una enorme barrera translúcida. Poco a poco, la barrera se solidificó, transformándose en una arquitectura resplandeciente. Torres, muros, almenas, hasta que adquirió la apariencia de una colosal fortaleza medieval. En lo más alto, se desplegaba una bandera que ondeaba con el logotipo de Stark Industries estampado con orgullo. En tierra, héroes y civiles observaban con asombro. El rugido de la ola que se aproximaba se hizo ensordecedor. La fuerza bruta de la naturaleza estaba a punto de chocar contra la creación de Tony. El tsunami impactó contra la barrera, sacudiendo la ciudad. Se formaron grietas en los muros incandescentes, extendiéndose como telarañas por toda la estructura. Se oyeron exclamaciones de asombro en todo el puerto. Pero el muro resistió. Cuando las últimas aguas se retiraron, el imponente castillo de luz sólida seguía en pie, brillando como un faro bajo el cielo nocturno. La multitud estalló en vítores y lágrimas, abrazándose unos a otros con alivio e incredulidad. En lo alto, Tony se cernía junto a la bandera ondeante, con los brazos cruzados y el casco ladeado, esbozando una sonrisa burlona. Un trabajo bien hecho, si me permiten decirlo, exclamó con orgullo. Pero basta de turismo. Aún queda mucho mundo por salvar. Miró hacia el horizonte, sus propulsores brillaban con mayor intensidad. Friday, traza la ruta más rápida hacia la próxima zona de desastre. Ya está hecho, jefe, respondió Friday, con un tono ahora tranquilo y profesional, aunque Tony pudo percibir la sonrisa burlona en su voz sintética. Melissa surcaba los cielos azotados por la tormenta rumbo a América, más concretamente a California. Su hogar. El paisaje familiar que se extendía bajo ella era apenas reconocible bajo la furia de la naturaleza y el metal. Su armadura brillaba en dorado y negro contra las nubes embravecidas, y su martillo resplandecía con arcos de relámpagos mientras la guiaba a través del caos. El huracán fue monstruoso, un torbellino que azotaba la tierra y el cielo por igual. Vientos huracanados arrasaron las ciudades, arrancando calles enteras, lanzando coches como si fueran piedras y destrozando los tejados de los edificios. El aire estaba cargado de humo, escombros y el eco de gritos aterrorizados. Abajo, los héroes luchaban desesperadamente por contener los daños. Levantaban escudos, creaban barreras, rescataban gente de entre los escombros. Pero la destrucción era interminable. Melissa entrecerró los ojos tras su visera al ver dos vehículos chocar en el aire antes de estallar contra la fachada de un edificio de apartamentos. El impacto, cargado de fuego, iluminó la tormenta por un instante, y pudo ver a personas atrapadas en el interior. Familias, niños, civiles sin escapatoria. Su trayectoria de vuelo vaciló. Quería lanzarse en picado en ese mismo instante para ayudarlos. Su corazón le gritaba que se moviera. Pero antes de que pudiera actuar, una voz familiar y tranquila habló a través de su comunicador. Señorita Shield, dijo Jarvis con un tono sereno pero a la vez comprensivo. Entiendo su deseo de ayudar a quienes tiene delante, pero la decisión más lógica en este momento es localizar a Ultron y eliminar la fuente de este caos. Melissa apretó con más fuerza el martillo. Lo sé, Jarvis, pero mira esto. Su voz tembló ligeramente mientras su visera reflejaba la devastación que se extendía abajo. Todo esto, esta gente está muriendo ahora mismo, Jarvis interrumpió suavemente. Podrías salvar a algunos, sí. Pero cuanto más tiempo permanezca activo Ultron, más tormentas desatará, más ciudades caerán.
Para ayudar de verdad a todos, debes detenerlo. A veces, para salvar el mundo, un héroe debe tomar la cruel decisión de dar la espalda a los pocos que tiene delante, por el bien de muchos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Melissa permaneció en silencio un instante, con el viento aullando a su alrededor. Su expresión se endureció mientras la culpa y la ira se debatían en su rostro. Finalmente, murmuró: ¿Desde cuándo eres tan hablador? Jarvis hizo una pausa y luego respondió con un toque de humor: Supongo que la personalidad del señor Stark podría ser contagiosa. Melissa soltó una risa temblorosa, aunque su voz aún conservaba firmeza. Entiendo lo que dices, Jarvis. Ser un héroe significa que no puedes salvar a todo el mundo. Esa es la verdad. Una verdad dura. Volvió a bajar la mirada hacia el paisaje urbano en llamas. Pero odio esa verdad. Su voz se elevó, la convicción impregnando cada palabra. Algo que siempre he admirado de Tony es que, cuando no le gusta cómo funciona el mundo, lo cambia. Lógica, razón, imposibilidad no importa. Se niega a que el mundo le dicte lo que puede y no puede hacer. Hizo una pausa, mientras un relámpago crepitaba en el filo de su martillo. Eso es algo que me encanta de él. Me hace creer que podemos redefinir lo que es posible. Melissa alzó su martillo, sosteniéndolo frente a su rostro. Apretó el puño con fuerza alrededor del mango mientras cerraba los ojos. Una descarga eléctrica recorrió el arma, danzando sobre su armadura y proyectando brillantes destellos en medio de la tormenta. Soy una heroína, susurró. Y me niego a que nadie muera mientras yo siga con vida. Dicen que un héroe no puede salvar a todos. Abrió los ojos de golpe, brillando con un azul intenso. Y a eso respondo: ¿quién decidió eso? El metal líquido que componía su traje comenzó a brillar y ondular. Pequeñas cápsulas se desplegaron desde sus hombros, brazos y piernas, transformándose en elegantes drones que se desprendieron y se dispersaron por los cielos. Se deslizaron hacia abajo a través de la tormenta como estrellas fugaces, sus pequeños propulsores cortando la lluvia y los relámpagos. Cada dron tenía un propósito: desplegar escudos de energía alrededor de civiles, desviar escombros, anclar vehículos o ayudar a los heridos. Se conectaban con héroes locales en tierra, trabajando en equipo mientras Melissa los dirigía mediante un enlace neuronal. Decenas se convirtieron en cientos, y su voluntad se multiplicó por toda la ciudad. Y mientras tanto, Melissa seguía volando directamente hacia el ojo de la tormenta, donde las lecturas se disparaban, donde la fuente del clima antinatural rugía con mayor violencia. Al atravesar el vórtice interior, la calma reemplazó al caos. La lluvia cesó. El aire se calmó. En el centro, dos figuras chocaron entre destellos de luz y truenos. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par detrás de su visera. Contuvo la respiración. «Papá», gritó, con la voz temblorosa por la incredulidad. Allí, flotando orgullosamente en el centro del ojo del huracán, estaba David Shield, su padre. Vestía un traje blindado reforzado, una unidad conectada a 4 apéndices mecánicos con garras prensiles y emisores de energía. Estaba luchando de verdad, contra Ultron. Los brazos con forma de tentáculos giraban y atacaban a una velocidad cegadora, cada uno desatando ráfagas de energía concentrada. Ultron, elegante y plateado con un inquietante brillo carmesí, contraatacó con chorros de plasma que brotaban de sus palmas. Uno de los brazos mecánicos de David giró rápidamente, transformándose en una sierra llameante que cortó el ataque de Ultron por la mitad. «Jarvis, comunícame con mi padre», gritó Melissa mientras se lanzaba hacia adelante, alzando su martillo. Lo blandió con la fuerza suficiente para lanzar a Ultron contra el muro de tormenta como un meteorito. «Conexión establecida», confirmó Jarvis. Melissa se quedó junto a su padre, jadeando de sorpresa. «Papá, ¿qué estás haciendo?», exigió, pasando instintivamente al inglés. David la miró a través de la visera de su casco, con su familiar sonrisa confiada dibujada en el rostro. «¿Qué crees que estoy haciendo?». «Estoy siendo un héroe, jovencita, intentando impedir que ese psicópata mecánico convierta esta ciudad en escombros». «¿Desde cuándo eres tan genial?», exclamó Melissa, sorprendida, con los ojos muy abiertos tras su visera. Su padre, era la última persona que esperaba ver enfrentándose a Ultron. Tal vez lo habría creído si se tratara de Starsky Stripes o de alguno de los héroes profesionales de California, pero David Shield... David soltó una risita, esa sonrisa de suficiencia suya que se oía incluso a través de las comunicaciones del casco. Antes de que pudiera terminar la frase, Melissa se lanzó hacia adelante, haciendo girar su martillo.
Una cúpula de energía electrificada se expandió hacia afuera, envolviéndolos a ambos justo a tiempo para desviar un ataque sorpresa de Ultron. Ráfagas de plasma y fragmentos de metal chispearon violentamente contra la barrera antes de disiparse en el viento. El tono de David se tornó serio de inmediato. «Podemos reunirnos más tarde, cariño», dijo, agarrando con fuerza los controles. «Ahora mismo, tenemos que detener a una lata asesina». «De acuerdo», dijo Melissa asintiendo, mientras los rayos seguían recorriendo su armadura. «Tengo una forma de restaurar el campo electromagnético dañado, pero necesito tiempo para concentrarme. Solo necesito que mantengas a Ultron alejado de mí. ¿Crees que puedes hacerlo?» David resopló, sus tentáculos mecánicos retorciéndose tras él como serpientes metálicas listas para atacar. «¿Con quién crees que estás hablando, jovencita? Yo ya lidiaba con villanos peores que este antes de que nacieras». Melissa parpadeó, bajando ligeramente el martillo. «No, no lo eras», dijo secamente. «Eras el técnico de soporte y chofer del tío Miggs. Él era quien peleaba. Tú le llevabas la fiambrera». David se quedó paralizado por medio segundo, con el ceño fruncido tras la visera. «No te preocupes por los detalles, no son importantes», dijo, restándole importancia con un gesto como si ignorara la verdad. Sus propulsores cobraron vida con un rugido, y llamas azules brotaron tras él. «Haz lo que tengas que hacer mientras yo hago lo que mejor sé hacer». Antes de que Melissa pudiera decir nada, se lanzó hacia adelante, chocando con Ultron en pleno vuelo y expulsándolo del ojo de la tormenta. Metal contra metal mientras los dos titanes giraban en espiral a través de los vientos huracanados. Melissa observó un instante, con el corazón rebosante de orgullo e incredulidad. «Hace tiempo que no hacemos nada juntos», murmuró suavemente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. «Debería llamarlo más a menudo». «Estoy totalmente de acuerdo», respondió de repente David a través del comunicador, con voz áspera pero divertida. «Siempre estás con Tony. Te agradecería que mi hija se acordara de que existo de vez en cuando». Los ojos de Melissa se abrieron de par en par. «Espera, ¿seguía abierta mi comunicación?» Su rostro se puso rojo brillante bajo el casco. «No debías haber oído eso». Cerró la conexión apresuradamente, gimiendo de pura vergüenza. «Jarvis». Siseó entre dientes. «Te culpo a ti por esto. ¿Por qué no me silenciaste?» Una breve pausa. Luego, la voz seca de Jarvis respondió. «Mis disculpas, señorita Shield. Tomaré nota para proteger no solo su persona, sino también su dignidad en futuros encuentros». Los labios de Melissa se crisparon. «Sí, sí, lo que sea», murmuró, decidiendo ignorar por completo la insolencia. Respiró hondo y comenzó a girar su martillo cada vez más rápido. Un rayo brotó del arma, formando una rueda giratoria de energía cegadora antes de lanzarla al aire, donde continuó girando. Cada rotación se aceleraba hasta que el martillo se convirtió en una esfera brillante de electricidad, cuya fuerza centrífuga era tan poderosa que la propia tormenta comenzó a reaccionar. Los vientos rugientes cambiaron de dirección. Las nubes que antes habían cubierto todo el estado comenzaron a retorcerse hacia adentro, atraídas hacia el ojo como agua que baja por un desagüe. Su martillo se convirtió en el nuevo centro de la tormenta. Su latido, la lluvia y los relámpagos danzaban a su alrededor mientras flotaba en medio del torbellino, su armadura brillando con más intensidad a cada segundo que pasaba. El otrora inmenso huracán comenzó a menguar. Primero cubrió la costa, luego solo la ciudad, y pronto solo una columna que rodeaba a la propia Melissa. La energía comenzó a acumularse alrededor de sus palmas, y dos orbes de un púrpura cegador se formaron entre sus dedos. La carga electromagnética pulsaba como plasma viviente. «Vamos solo un poquito más», susurró. Entonces, con un grito de esfuerzo, alzó las manos hacia el cielo. Dos haces gemelos de energía electromagnética pura se dispararon hacia el cielo, fusionándose en un enorme pilar de energía que colisionó con su martillo giratorio. El arma absorbió la descarga, convirtiéndose en un núcleo radiante de relámpagos que se expandió hacia afuera, desatando una onda expansiva tan inmensa que tiñó todo el cielo de violeta. A través de la atmósfera, rayos púrpuras se arqueaban y se extendían como una telaraña viviente, formando una cúpula radiante que brillaba en el horizonte. En tierra, héroes y civiles alzaban la vista con asombro mientras las nubes de tormenta se disipaban y el aire se despejaba. El campo electromagnético sobre la región se estabilizó, se reformó y se volvió más fuerte que antes. La propia atmósfera vibraba levemente con electricidad, un escudo invisible que los protegía a todos de la interferencia de Ultron. Melissa se quedó suspendida en el aire.
Su martillo volvió a su mano, crepitando suavemente al apagarse. Jarvis, dijo entre respiraciones, ¿estado? La red electromagnética ha sido restaurada y reforzada con éxito, señorita Shield, confirmó Jarvis. La capacidad de Ultron para manipular la zona se ha visto gravemente mermada. Además, hizo una pausa, parece que su padre sigue burlándose de él. Melissa no pudo evitar sonreír. Por supuesto que sí. Abajo, rayos de energía y metal chocaban mientras David Shield gritaba algo triunfalmente incomprensible antes de lanzar a Ultron a través de un rascacielos que se derrumbaba. Melissa soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Parece que el heroísmo sí que viene de familia. En todo el mundo, los cielos retumbaban con energía mientras la tormenta que una vez engulló a Estados Unidos comenzaba a perder su ferocidad. Sin embargo, la batalla contra el caos de Ultron estaba lejos de haber terminado. Mientras Melissa estabilizaba la atmósfera sobre California, la Legión de Hierro, la red conjunta de trajes marca autónomos y pilotados de Tondi y Melissa, ya estaba dispersa por todos los continentes, respondiendo a llamadas de auxilio y salvando vidas en todos los rincones del mundo. Desde los páramos helados del Ártico hasta las ciudades en llamas de África, franjas rojas y doradas iluminaron los cielos. Reino Unido. En las calles de Londres, donde los drones de Ultron habían invadido el puente del Támesis, un escuadrón de unidades Mark descendió del cielo como estrellas fugaces. El suelo tembló al aterrizar, generando ondas de repulsión que desintegraron instantáneamente a los robots enemigos. Cuando el humo se disipó, uno de los trajes extendió la mano, proyectando barreras de luz sólida que protegieron a un grupo de civiles aterrorizados. Diríjanse a los refugios subterráneos, resonó una voz femenina y tranquila desde el interior de la armadura, perteneciente nada menos que a Viernes. Protocolos de protección activados. Sobre la ciudad, el Mark 21, nombre en clave armadura cinética, se enfrascaba en un combate aéreo con un enjambre de drones Ultron corrompidos. Disparaba cañones de pulso que surcaban el aire como cometas púrpuras, destrozando al enemigo antes de que pudiera alcanzar a los civiles o a los héroes locales. Berlina. Baymax sobrevolaba un rascacielos en ruinas, con su armadura pintada de rojo y morado, y sus ojos brillando con serena inteligencia. Protocolo de protección activado, anunció con su tono cortés y mecánico mientras usaba sus escáneres para localizar a los civiles atrapados. Abajo, una armadura Mark 19 de Iron Patriot atravesó los escombros, atrapando a los ciudadanos que caían en el aire y bajándolos a salvo mediante un descenso asistido por repulsores. Baymax extendió ambos brazos, y unos microdrones se desprendieron de su armadura para crear una sólida barrera de energía mientras las explosiones resonaban cerca. Por favor, mantengan la calma, les dijo mientras ponía a salvo a 3 niños. Su nivel de angustia emocional es preocupante, pero manejable. Instantes después, sus sensores se activaron. Drones de Ultron invadieron el cielo como una plaga de langostas. El tono apacible de Baymax cambió. Protocolo de combate. Activado. Su armadura se reconfiguró. Las sombreras se abrieron y las cuchillas de plasma se extendieron. Con precisión quirúrgica, Baymax y la Legión de Hierro Mark 19 convirtieron el cielo en un ballet de fuego repulsor y acero rojo, diezmando las fuerzas de Ultron con calculada eficiencia. América del Sur, cuenca del Amazonas. La selva ardía. Enormes árboles se quebraban bajo la presión del fuego de plasma mientras los drones de terraformación de Ultron intentaban despejar el terreno con fines desconocidos. Entonces se desató una tormenta. Decenas de armaduras de la Legión de Hierro descendieron entre el humo, lanzando proyectiles hidráulicos que detonaron en torrenciales aguaceros. La lluvia sofocó las llamas y devolvió la vida donde antes solo había cenizas. El aire vibraba con el tono azulado de los repulsores. Bajo el dosel, una figura solitaria, un héroe indígena con armadura antigua, alzó una lanza hacia el cielo en señal de saludo a los trajes que pasaban. México. El héroe número 1 de México se mantuvo firme, con los brazos extendidos, mientras la montaña rugía sobre él. Una tormenta de piedras, escombros y tierra caía como una marea vengativa. Sudón, enraizamiento, hizo brotar enormes zarcillos del suelo, entrelazándose para formar barreras de corteza y raíces. Pero el peso de la luz era abrumador. ¡Maldita mar! Gritó, con la voz quebrándose mientras otra ola de escombros destrozaba sus defensas. La tierra bajo sus pies tembló. No puedo. Antes de que pudiera terminar, el cielo se abrió con un estruendo atronador. Descendiendo entre las nubes apareció un destello de luz púrpura cegadora. La Mark 44. Armadura Gravitón. Sus propulsores rugieron y una onda de distorsión gravitacional se expandió desde sus repulsores.
Las rocas se ralentizaron en el aire, su impulso se invirtió como si la gravedad misma se hubiera reescrito. La voz de Harvey resonó por los altavoces, tranquila pero autoritaria, y nada menos que en español. Todo está bajo control, Amate Verde. La Legión de Hierro está aquí para ayudar. Con un movimiento rápido, la armadura alzó ambas manos, y anillos de energía centelleantes se formaron alrededor de sus muñecas. Un campo gravitatorio se propagó hacia afuera. Todo el deslizamiento de tierra quedó suspendido en el aire, cada piedra envuelta en una bruma violeta brillante. Luego, con un sutil giro de la palma de la mano, los escombros se elevaron suavemente, invirtiendo su caída y dispersándose inofensivamente en la atmósfera antes de ser triturados hasta convertirse en polvo fino por una presión inmensa. Amate Verde cayó de rodillas, observando en silencio, atónito, cómo el caos se transformaba en calma. El hombre que durante años había sido un pilar de los héroes mexicanos no pudo evitar sonreír. Y con eso, la armadura gravitón despegó, dejando una estela de luz púrpura en el horizonte. Hawaii. El cielo era de un naranja intenso, y nubes de ceniza se extendían sobre la isla como una bestia viviente. Ríos de lava fundida brotaban de las laderas del Kilauea, amenazando con engullir la ciudad. Los héroes hawaianos, Kea'i, Tsunami Rider y Leilani, hacían todo lo posible. Kea'i, con el cuerpo resplandeciente por las grietas fundidas, permanecía al borde de la lava, creando contraerupciones para redirigir el flujo. Tsunami Rider, montado sobre una ola de agua salada extraída del propio océano, se estrelló contra la lava, creando enormes columnas de vapor. Leilani se cernía en lo alto, formando barreras de luz endurecida, pero no era suficiente. La presión del magma es demasiado alta. Gritó por encima del rugido. Va a explotar. Entonces el aire se estremeció, no por el volcán, sino desde arriba. Un rayo de luz azul y roja atravesó el cielo, descendiendo como un meteorito. Los héroes se cubrieron los ojos cuando la armadura térmica dinámica Mark 46 aterrizó, liberando una onda expansiva de hielo y vapor que enfrió el aire al instante. Los paneles de la espalda de la armadura se abrieron como rejillas de ventilación, y el traje comenzó a absorber la intensa energía térmica de la lava. Los ríos incandescentes se atenuaron a medida que la roca fundida se enfriaba a su alrededor, pasando de un naranja brillante a una piedra negra opaca. El volcán retumbó, un último y furioso rugido, antes de que el Mark 46 extendiera ambos brazos, canalizando el exceso de energía a través de sus reactores. En la pantalla de visualización frontal del traje, sus escáneres mapearon toda la estructura del volcán, su temperatura, la magnitud de la erupción, etc. Un rayo de energía azul pura estalló hacia afuera, bañando la montaña. En segundos, el magma fluido se solidificó, formando una costra glacial sobre el cráter. La erupción se detuvo a mitad de camino, y todo el volcán quedó envuelto en una brillante capa de escarcha cristalina. El vapor flotaba en el aire, transformando el otrora ardiente paisaje infernal en un monumento silencioso y helado. Kea'i parpadeó, con la boca abierta. Él congeló un volcán. El traje, erguido en medio del terreno helado, miró a su alrededor. Sus sistemas aún silbaban por el frío. Potencia térmica estabilizada. Contención exitosa, resonó la voz de Friday, y luego miró a los héroes con una leve sonrisa visible a través de los ojos brillantes de la armadura. El jefe, en este momento, diría algo extravagante y demasiado confiado: manténganse fríos. Todos se quedaron mirando a Friday mientras ella levantaba el pulgar. Cuando los equipos de emergencia comenzaron a llegar, el sistema de blindaje termodinámico volvió a elevarse hacia el cielo. Las voces de Friday y Jarvis se transmitieron a través de comunicaciones globales, conectando con todas las principales agencias de héroes. Los desastres están azotando el mundo. La Legión de Hierro está haciendo todo lo posible por ayudar. Mantén a tu gente a salvo. Deja que Iron Man y Iron Maiden se encarguen del resto. Los propulsores de la armadura brillaron en tonos azules y rojo intenso, desvaneciéndose entre las nubes mientras la crisis mundial seguía desarrollándose. La Legión de Hierro está haciendo todo lo posible para controlar la situación, jefe, informó Friday. En la pantalla de Tony, decenas de hologramas cobraron vida, cada uno mostrando un rincón diferente del mundo. Unidades de la Legión de Hierro combatían tornados en Filipinas, reforzaban puentes a punto de derrumbarse en Europa, y contenían incendios forestales a lo largo de la costa estadounidense. Buen trabajo, dijo Tony, mirando rápidamente las transmisiones. Ahora que tienen todo bajo control sobre los desastres, es hora de que ponga mi plan en marcha. ¿En serio tienes un plan para derrotar a Ultron, jefe?, preguntó Friday, con un tono que, en lugar de su habitual seguridad, denotaba incertidumbre.
Por lo que hemos visto, es físicamente indestructible. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Tony. Quizás no se dé cuenta, pero ya nos dio la respuesta sobre cómo destruirlo para siempre. Sus ojos brillaron. Llama a Melissa para que venga a donde estoy, ahora mismo. Desactivó sus repulsores y regresó flotando hacia el campamento de entrenamiento de verano. Abajo, el aire estaba cargado de humo y ozono. Los estudiantes yacían en el suelo, recuperando el aliento, mientras Baymax atendía a los heridos, murmurando palabras de consuelo con su suave voz mecánica. «Tony», exclamó Momo al aterrizar a su lado, con la preocupación reflejada en su rostro. «¿Qué pasó? ¿Se acabó?» Tony negó con la cabeza, retrayéndose el casco. «No», dijo con voz sombría. «Para nada». Aizawa se acercó, su habitual expresión impasible ensombrecida por el cansancio. «¿Cuál es la situación?» «Ultron está por todas partes», comenzó Tony, proyectando varios hologramas en el aire. «Está asolando la Tierra con desastres naturales. Terremotos, tornados, erupciones volcánicas. Él está detrás de ellos. Se está extendiendo por todo el planeta, manipulando el campo electromagnético y usándolo para desestabilizar la Tierra». Los estudiantes miraban las pantallas horrorizados. La realidad de la amenaza se hacía patente. No se trataba de un villano cualquiera. Era un problema de proporciones catastróficas. Aizawa frunció el ceño profundamente. Si el plan de Ultron es la destrucción global, ¿por qué atacarte específicamente a ti? ¿Por qué apuñalarte en el corazón? Tony esbozó una leve sonrisa. Porque sabe que soy el único que puede detenerlo. Kirishima sonrió a pesar de la tensión. Ya tienes un plan, ¿verdad? Denki apretó los puños, chispas danzaban entre sus dedos. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo lo detenemos? Un destello de luz cruzó el cielo. Melissa Shield aterrizó junto a ellos. Eso es lo que quiero saber, dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo piensas destruir algo que no se puede destruir? Tony se giró hacia ella, con una sonrisa cómplice en el rostro. ¿Acaso Ultron no nos dijo ya cómo hacerlo? Melissa parpadeó. ¿Al convertirme en inmortal? No, genio, dijo Tony, gimiendo como si la respuesta fuera obvia. Desde dentro. El plan de Ultron era sobrevivirnos, infectar al mundo y agotarlo hasta la muerte. Pero ¿qué pasaría si le diéramos la vuelta a la situación? Ojiro dio un paso al frente, moviendo la cola. Aunque eso tuviera sentido, es una máquina. ¿Cómo se le puede aplicar esa lógica? Momo se tocó la barbilla pensativamente. Planeas crear un virus, ¿verdad? No exactamente, dijo Tony con una sonrisa pícara. No pienso crear un virus, pienso convertirme en él. Todos lo miraron como si acabara de perder la cabeza. ¿Eh? Dijo Denki, confundido. ¿Qué quieres decir con convertirte en eso? Tony levantó dos dedos. Dos palabras. Reino cuántico. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par al instante al darse cuenta de la situación. Por supuesto. ¿Planeas reducirnos a un tamaño microscópico, viajar al núcleo de los sistemas de Ultron, invadir sus rutas digitales desde dentro y borrar su código manualmente? Tony chasqueó los dedos y la señaló. Bingo. Zero parpadeó, completamente desconcertado. Vale, ahora solo estás diciendo tonterías. ¿Reino cuántico? Repitió Aizawa, con los brazos cruzados. ¿Qué es exactamente eso? Recuerdo haber leído sobre esto, dijo Momo rápidamente, con los ojos brillantes de emoción. Es un concepto teórico de la física cuántica, comenzó a explicarlo, dibujando diagramas en el aire. Partículas cuánticas, fluctuaciones del espacio-tiempo y el potencial de los viajes subatómicos. La mayoría del grupo se quedó mirando sin expresión. Momo suspiró y se frotó las sienes. En resumen, si te encoges lo suficiente, entras en una dimensión completamente diferente. Un mundo microscópico donde el tiempo, el espacio y la física se comportan de forma distinta. En teoría, podría permitirnos eludir la realidad normal. Denki asintió como si hubiera entendido. Oh, ¿por qué no lo dijiste desde el principio? Momo lo miró fijamente, con un ojo temblando. Sí, lo hice. No es tan teórico, corrigió Melissa con una sonrisa orgullosa. Tony y yo ya hemos explorado personalmente el reino cuántico. Y créeme, es muy, muy real. Momo se volvió hacia ellos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y un poco de traición. ¿Ustedes dos exploraron el reino cuántico? ¿Y no me invitaron? Preguntó en voz baja. La confianza de Melissa flaqueó al instante. Lo siento, dijo, frotándose la nuca. Fue algo espontáneo. Yo también quiero explorar el reino cuántico, murmuró Momo.
Los demás no pudieron evitar sonreír con sorna. Ragdoll ladeó la cabeza, con curiosidad en los ojos. ¿De verdad serías capaz de hacerlo? Preguntó, mirando alternativamente a Tony y Melissa. Hablas de encogerte lo suficiente como para entrar en Internet. Eso suena imposible. Tony cruzó los brazos y dejó que su casco se retrajera de nuevo para que todos pudieran ver la sonrisa de suficiencia en su rostro. En teoría, es posible, comenzó. Pero no solo entraremos en Internet. Dudo que Ultron siga conectado. Ha evolucionado más allá de eso. Nos adentraremos directamente en la red interna de Ultron, su sistema nervioso digital. El campamento quedó en silencio. Incluso el tono monótono habitual de Aizawa adquirió un matiz de gravedad. ¿Qué necesitan que hagamos? Preguntó simplemente. Tony miró alrededor del grupo antes de fijar su mirada en Momo. No mucho. La clave de todo este plan está en ti. ¿Yo? Preguntó Momo, señalándose a sí misma con sorpresa. Sí, tú, confirmó Tony. Una vez que Melissa y yo nos encogamos y nos convirtamos en parte del virus, no tendremos forma física de entrar en Ultron por nuestra cuenta. Ahí es donde entras tú. Tu trabajo será asegurarte de que Ultron se infecte, de que podamos entrar. Su tono se suavizó, pero su mirada permaneció penetrante. Ultron es letal, una amenaza apocalíptica. No confío en nadie más que en ti para acabar con él. Guay, tío, murmuró Kirishima entre dientes. Sí, eso sí que es favoritismo, murmuró Denki, rascándose la cabeza. Momo sonrió a pesar de sí misma, sintiendo una calidez en el pecho. La confianza en los ojos de Tony no era algo que tomara a la ligera. Puedes contar conmigo, dijo, enderezando la postura. Me aseguraré de que entres sano y salvo. Tijeros de Wild Pussycat se cruzó de brazos. ¿Y cómo se supone que funciona exactamente este virus? Preguntó, escéptico pero atento. Tony levantó una proyección brillante del modelo del virus. Es un nanovirus físico en forma líquida, explicó. Una vez que Ultron entre en contacto con él, se integrará en sus circuitos y corromperá su sistema desde dentro. Cuando estemos dentro, nos encargaremos del resto. Borraremos su código de raíz. Aizawa asintió lentamente. Tiene sentido. ¿Cuánto falta para que esté listo? La sonrisa burlona de Tony reapareció. Unos minutos. Media hora si me lo tomo con calma. Todos lo miraron fijamente. Tony soltó una risita. Procesamiento de pensamiento dual, explicó con naturalidad, tocándose la sien. Dividí mi conciencia. Una parte vino a informarte, mientras que la otra se dedicó a diseñar el virus y a realizar cálculos de probabilidad cuántica en segundo plano. Satou parpadeó. Vale, en serio, ¿cómo es que eso no es una peculiaridad? Nadie tenía respuesta. Con un simple movimiento de muñeca, Tony creó un halo de hologramas de luz sólida que lo rodeaba. Cada pantalla mostraba líneas de código alienígena, simulaciones estructurales y análisis químicos. El campamento se llenó con el leve zumbido de su traje mientras la luz de las pantallas se reflejaba en sus ojos. Aquí tienes, dijo Tony, generando otro conjunto de datos y entregándoselo a Melissa. Toma este. Realizaremos ciclos de integración duales. Uno biológico y otro sintético. No sabemos cuándo volverá a atacar Ultron, así que necesitaré toda la ayuda posible. Melissa captó la proyección e inmediatamente comenzó a manipular los datos, moviendo sus dedos en perfecta sincronía con los de Tony. Los dos trabajaron espalda con espalda, rodeados de hologramas giratorios y haces de luz que pintaban el claro calcinado con cambiantes tonalidades de azul y dorado. Los estudiantes solo pudieron observar con asombro. Dos genios hombro con hombro, construyendo algo imposible en tiempo real. Poco a poco, el modelo holográfico del virus comenzó a tomar forma. Una red brillante y arremolinada de patrones de nanotecnología y datos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.